Muy bien. No sé si puedan visualizar la pantalla y si el audio está correcto, por favor. Sí se visualiza, doctor, y también su audio se encuentra correctamente. Perfecto. Muy bien. Bueno, ante todo, muy buenas noches, señores. El día de hoy vamos a desarrollar el tema del procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos, de propiedades particulares a solicitud de parte. Este es el procedimiento individual que vamos a desarrollar en esta clase. ¿No? Se señala de alguna manera que la metodología es una exposición más o menos de hora y media. Al final dejo media hora para las preguntas, dudas, consultas sobre el tema específico que estoy desarrollando. Cualquier duda, ampliación, alguna norma legal que necesiten, a muchos de los participantes se les ha remitido a sus correos con todo gusto para poderlos orientar, ¿no? Muy bien. Ok, entonces vamos a iniciar el tema. Muy bien. Eh, Hemos indicado de que dentro del tema de la formalización en general, todos los entes que realizan formalización, ya sea las municipalidades provinciales, distritales, COFOPRI, los gobiernos regionales, el MTC, la SBN, ¿no? Y muchas entidades de alguna manera comprometidos con los procesos de formalización y regularización realizan o ejecutan procedimientos de saneamiento, ¿no? A fin de adquirir, de alguna manera, dichos terrenos, ¿no? De que el ente formalizador adquiera la titularidad de los terrenos para efecto de beneficiar a los ocupantes, ¿no? De predios urbanos, predios rurales, ¿no? En el caso de las entidades formalizadoras en materia urbana y rural, tienen un procedimiento especial, este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Incluida dentro de digamos, dentro de las competencias de formalización y únicamente está vinculado a procedimientos de carácter urbano y rural. Y dentro de esos parámetros está el tema, pues, de COFOPRI, de las municipalidades provinciales, distritales, y en el ámbito rural, los gobiernos regionales quienes tienen competencia para aplicar este procedimiento. ¿Y por qué indico esto? Porque a veces se tiene pues una idea un poco, digamos, errada con respecto a que el procedimiento de prescripción también lo puede aplicar el MTC, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. No, ellos no pueden aplicar prescripción administrativa, no tienen un procedimiento regulado, ¿no? Lo que sí permite la norma es de que estas entidades, cuando tienen un colegio, una posta médica, no una infraestructura que se encuentra sobre propiedad privada, pueden aplicar el procedimiento de la 1192, ¿no? De expropiación o ir a un procedimiento de prescripción, pero en la vía judicial, pero no en la vía administrativa. Pues los entes administrativos solamente están condicionados para el tema urbano y rural, y en el tema rural que vamos a tratar hoy día están los gobiernos regionales, ¿no? Como los competentes para realizar este procedimiento. El segundo punto que debemos tener en cuenta es que este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, el propio texto de la ley, y como lo leen acá, es sobre propiedad de particulares. Cuando hablamos de propiedad de particulares, estamos hablando de un propietario privado. Y cuando definimos una propiedad privada, esta propiedad privada debe ser identificada. Es decir, debe haber una persona que sea titular de un predio, ya sea inscrito o no inscrito, pero tiene que haber una persona, ya sea una persona natural o una persona jurídica que tenga la titularidad de ese predio matriz. No estamos hablando acá de situaciones donde se habla de supuestos propietarios, posibles propietarios, pseudos propietarios, de personas abstractas, no estamos hablando de personas naturales o jurídicas que han acreditado un derecho de propiedad y contra ellas va a ir el proceso de prescripción. Entonces, es uno de los puntos importantes dentro del desarrollo de este procedimiento, que lo vamos a saber más adelante, ¿no? Y el otro punto importante que se toma en cuenta es de que no se pueden prescribir terrenos del Estado. Si hay un terreno que pertenece a la SBN, pertenece a COFOPRI, al gobierno, pertenece pues al Ministerio de Educación, o terrenos que no tienen inscripción registral, que no tienen antecedentes, esos terrenos no se pueden prescribir con esta norma, porque no existe ese procedimiento. Estamos hablando de propiedad de particulares. Un terreno no inscrito le pertenece al Estado, no le pertenece a particulares. Entonces, frente a estas situaciones hay que tomarlas en cuenta porque muchos gobiernos regionales están ejecutando procedimientos de prescripción contra terrenos que no tienen antecedentes registrales. Y ya hemos indicado que cuando no existe antecedentes, esos terrenos le pertenecen al Estado.
Entonces, no hay necesidad de hacer prescripción. Lo único que hay que hacer ahí es una adjudicación estatal, que es un procedimiento mucho más rápido, mucho más célere, ¿no? Si en el procedimiento de prescripción me demoro, digamos, 9 meses, 10 meses, en el procedimiento de adjudicación estatal lo podría hacer pues en 6 meses, mucho más rápido. Entonces la pregunta es, ¿por qué me voy a un procedimiento más largo y en realidad errado, ¿no? Estoy cometiendo un error ahí al aplicar una prescripción sobre un terreno que no tiene antecedentes registrales, cuando tranquilamente lo puedo inmatricular. Entonces, estos son los problemas que se presentan a nivel nacional ya en la práctica, ¿no? De algunos gobiernos regionales que de alguna manera no analizan el sentido de la norma, ¿no? La prescripción tiene una precisión, una connotación con respecto al tema netamente de los temas de propiedad privada que deben ser de alguna manera regulados a través de este procedimiento. Entonces, lo que vamos a desarrollar justamente es este procedimiento para solicitud de parte. ¿Por qué? Antiguamente, los procedimientos de formalización en materia de predios rústicos, todos los procedimientos eran de oficio, ¿no? Las entidades ingresaban tomando unidades territoriales y trabajando en masivo, ¿no? No existía un procedimiento a pedido de parte donde el poblador solicite al gobierno regional, al Expet, a COFOPRI, solicite un título de propiedad rural. No estaba implementado ese procedimiento, solamente el caso de las famosas 3 visitas. Después de la tercera visita, uno recién podría solicitar un pedido de parte. Pero como no existía un sistema de control de las famosas 3 visitas, nunca se daba esta condición, pero eso está en la teoría. En la práctica, aún existiendo esta limitante, algunos gobiernos regionales han recibido expedientes a solicitud de parte, situación que no es correcta, ¿no? Es una mala práctica, pero se hizo en su momento y ahora, de alguna manera, esta norma, la 31145 y su reglamento, ha tratado de corregir esa deficiencia, ¿no? Estableciendo dentro de su cuerpo normativo procedimientos a pedido de parte de prescripción adquisitiva de dominio, a solicitud de parte. Para que se inicie estos procedimientos individuales, es necesario que el ocupante del predio, el poseedor, presente una solicitud al gobierno regional. Eso marca ahí el inicio del procedimiento de formalización. Entonces, estamos frente a un tema netamente de una voluntad por parte del agricultor de presentar su solicitud y a partir de ahí buscar el amparo en un procedimiento de prescripción. Ahora, el titular, en este caso el poseedor del predio, no necesariamente debe saber que existe una propiedad privada. Ese es parte ya del análisis que debe realizar pues, el equipo técnico legal del gobierno regional para determinar realmente si existe propiedad de terceros o propiedad privada, ¿no? Porque puede ser el caso de que presenta la solicitud y resulta que el predio le pertenece al Estado, le pertenece a una comunidad campesina. Entonces tendrá que tomar las medidas necesarias, declarar la improcedencia del procedimiento para poder de alguna manera iniciar el respectivo procedimiento adecuado en otra vía, ¿no? Entonces, esos puntos debemos tenerlo claro en el momento de la presentación de la solicitud. Muy bien, entonces vamos a ver algunas consideraciones, los alcances del reglamento de la 31.145, los procedimientos regulados, todos los procedimientos de formalización, siempre es bueno conocerlos para poderlos entender como soluciones alternativas a las problemáticas del tema rural, ¿no? Del tema rural. Y el procedimiento, vamos a entrar al procedimiento administrativo de declaración por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos de propiedad de particulares a solicitud de parte, ¿no? El tema individual. Muy bien. Ahora bien, mucho se habla del tema de la prescripción sobre terrenos de predios rústicos, ¿no? La prescripción opera sobre predios rústicos, especialmente estos predios rústicos que se encuentran sobre propiedad privada. Ese es el primer caso, ¿no? Los predios rústicos se pueden prescribir que se encuentran sobre propiedad privada, sí. Entonces, el caso es el siguiente. Un agricultor compra un terreno, compra la posesión de un terreno, digamos, en Cañete, ¿no? Cerca a Quilmaná. Compra el terreno y este terreno realiza actividad agropecuaria. Comienza a sembrar, a cultivar, y más o menos la posesión que él tiene desde la compra que hizo el terreno más o menos son 15 a 20 años. Perfecto. Pero resulta que quien le vendió no era propietario, solamente era un simple poseedor. Pero este agricultor, de alguna manera, realiza esta actividad, paga los turnos de agua, produce, vende sus productos, no tiene ningún problema, pero no tiene título. Cuando se hace un estudio y este señor, este agricultor, desea
obtener un título de propiedad, contrata a un especialista, un ingeniero, un abogado y hacen lo que se llama pues una búsqueda catastral, lo que se llama un CBC, ¿no? Entonces presentan su plano al registro y el registro le indica que ese terreno le pertenece a la familia pues Calderón, ¿no? De Julio Calderón Galarza, digamos, la familia Julio Calderón, inscrita en registros públicos hace más o menos 50 años atrás, ¿no? Cuando recién se estaba de alguna manera incorporando a la agricultura toda esa zona de Inquilmana. Entonces, pero este señor Calderón no le vendió al poseedor actual, ni el anterior transferente. En realidad, este agricultor está posesionado sobre un terreno de propiedad privada o de terceros, ¿no? Ya la familia Calderón falleció, no tiene familia, no se sabe exactamente si dejaron hijos o no. Entonces, lo que ahora busca este agricultor es tener su título. Entonces, ¿dónde tiene que recurrir para poderse titular? Bueno, en este caso, si es materia agraria, si tiene actividad agropecuaria de un predio rústico, tendrá que recurrir al gobierno regional. Tiene que ir al gobierno regional presentando su solicitud, contratando un ingeniero en ciencias agrarias, un verificador catastral, para poder hacer el levantamiento de su predio y presentar su solicitud. ¿Y qué procedimiento va a pedir? Va a pedir el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, con el objetivo de que el gobierno regional al final del procedimiento le entregue un título de propiedad. Y al quien va a emplazar es al señor Calderón, ¿no? Titular inscrito en registros públicos de Cañete. Entonces, a él se le va a emplazar, a él se le va a notificar. Entonces, ese es el sentido de la prescripción, de ir contra un propietario anterior para poder ganar la propiedad. Una vez que termine el procedimiento de prescripción, este señor, ¿no? Juan Pérez, va a ser propietario inscrito, va a tener su título de propiedad sobre el área de alguna manera que está, de alguna manera, conduciendo, ocupando, ¿no? Ese es el sentido de que el gobierno regional le va a entregar un título debidamente inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, ese es el camino que hay que seguir en el tema de la prescripción frente a predios rústicos que se encuentran sobre propiedad privada, y es el caso más característico, el caso que se presenta a nivel nacional. Pero en el segundo caso del terreno eriazo habilitado, ¿no? Es igual. Una persona compra un terreno, digamos en Huacho, lo incorpora, es un terreno eriazo, lo incorpora a la agricultura, le pone sistemas de regadío por aspersión, por goteo, pues, comienza a sembrar mandarinas ahí y sale una perfecta producción de mandarinas de alta calidad, ¿no? Para exportación. Y este terreno lo tiene trabajando más o menos 12 a 15 años, ¿no? Pero ahora esa persona a quien le vendió también era otro poseedor, no era propietario. Y resulta que cuando van a realizar y este agricultor desea invertir en mejorar el sistema de riego, el banco le está exigiendo el título de propiedad. No tiene título de propiedad. Entonces, ¿qué hace? Igualmente, contrata a un ingeniero, un abogado para hacer la búsqueda catastral. Al momento de hacer la búsqueda, en el registro de Huacho, encuentra de que ese terreno le pertenece a la compañía San Felipe, a la compañía agrícola San Felipe, inscrita en el año 1929, propietario de todos esos terrenos en la zona de Huacho, ¿no? Entonces, él está de alguna manera sobre una propiedad privada, no le ha comprado a la compañía agrícola San Felipe, sino de alguna manera él está en posesión porque le ha comprado a otro poseedor que también entró en posesión del terreno desconociendo al propietario. Pero registros públicos ya le publicita que el propietario original está en el tomo 5, fojas 10 del registro de Huacho y es la compañía agrícola San Felipe. Muy bien. Entonces, el tema está de que él presenta su solicitud al gobierno regional, ¿no? Presentando los requisitos, y el gobierno regional, después de analizar los documentos, le dice que improcedente su pedido. ¿Por qué no le puede atender el gobierno regional? Porque es un terreno eriazo habilitado y no existe a nivel de saneamiento rural un procedimiento de prescripción sobre terrenos eriazos habilitados. Entonces, ¿cuál es la alternativa que le queda a este señor? Es retirar sus documentos y presentarlo ante el Poder Judicial. Entonces, ahí sí va a iniciar correctamente un procedimiento de prescripción de un terreno eriazo habilitado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre predios rústicos y terrenos habilitados? Justamente que en el tema de predios rústicos sí existe un procedimiento de prescripción en la vía administrativa que lo canaliza el gobierno regional. Pero
a nivel de terreno ariazo habilitado aún tenga 50 años, no existe un procedimiento regulado de prescripción. La persona, la única fuente o el único lugar donde va a conseguir amparo y va a conseguir un título es a nivel judicial. Va a tener que iniciar su proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio para lograr de alguna manera obtener la titularidad de este predio. ¿Y a quién va a emplazar? A la compañía agrícola San Felipe, que es el titular registral, para poder obtener la titularidad de su terreno, ¿no? Entonces, vemos cómo el mecanismo de la prescripción está funcionando para ciertos casos y para otros no en la vía administrativa, pero aún así queda la vía judicial. Igual caso tenemos del terreno eriazo. Terreno eriazo, generalmente los eriazos, si son del Estado, el Estado les va a titular, no hay problema, pero si estuviera sobre propiedad privada, esta persona tendría que articular también otro procedimiento, pero ya en la vía judicial. No hay una norma de alguna manera administrativa por el cual los gobiernos regionales puedan titular sobre propiedades privadas. Entonces, tengo que trabajar un tema netamente de carácter judicial para poder adquirir la titularidad de estos terrenos, vía prescripción, por supuesto, ¿no? Si cumple con los requisitos. Y en el tema de comunidades campesinas y nativas, si yo tengo un predio ocupando terrenos de una comunidad campesina, por ejemplo, la comunidad campesina de Ambo, ¿no? En la sierra, estoy ahí 30 años viviendo, ¿no? 30 años. ¿No? He comprado el terreno al anterior parcelero, le compré esos terrenos hace 30 años y deseo mi título de propiedad, pero resulta que cuando hago mi estudio, busco mi certificado de catastral, el CBC, el certificado de búsqueda catastral ante registros, el registro me indica que estoy sobre la comunidad campesina de Ambo inscrita en la ficha 111111 de propiedad, ¿no? Entonces, la pregunta es, yo como poseedor de este predio por más de 30 años, ¿podré iniciar una prescripción adquisitiva contra la comunidad campesina? No, no se puede. Los terrenos comunales son imprescriptibles, no se pueden prescribir, no se pueden prescribir. Entonces, en el caso de comunidades campesinas y nativas, no procede el tema de la prescripción. No posee, no hay un procedimiento de prescripción adquisitiva establecido. La ley y la Constitución lo impide para poder prescribir. Entonces vemos cómo la prescripción en los diferentes ámbitos geográficos o dentro de las competencias del derecho agrario se comporta, ¿no? En algunos casos es positiva la vía administrativa, en otros casos la vía judicial es la pertinente y en otros casos no procede ni en la vía administrativa ni en la vía judicial por el tema de la imprescriptibilidad, ¿no? Entonces, estos puntos de vista tienen que tenerlo muy claro en el momento ustedes que analicen un caso, si se aplica o no un tema de prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien. El otro tema, siempre vamos con el objeto, ¿no? Siempre he explicado que el objeto es lo que siempre busca la ley, ¿no? Y se viene aplicando a nivel de gobiernos regionales, ya. Uno de los principios en el tema de propiedad privada que estamos viendo, el tema de la prescripción, es que necesariamente tengo que emplazar, para aplicar la prescripción adquisitiva, tengo que emplazar al propietario, y eso es uno de los objetos válidos de la ley y del reglamento. Es decir, yo no puedo saltarme en indicar de que no hay propietario, habiendo propietario, como en muchos casos ha ocurrido. Yo tengo que ubicarlo, yo tengo que definirlo al propietario privado. Por ejemplo, imaginemos que hacemos una prescripción adquisitiva, ¿no? En un predio, digamos, en Barranca, ¿no? O sea, un predio rústico, ¿no? Y al último, desarrollo todo el procedimiento de prescripción, ¿no? Y supuestamente, como yo no sé quién es el propietario de registros públicos, tampoco me dice quién es el propietario porque no hay antecedentes, yo para asegurarme hago la prescripción y notifico o sea, hago la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Por supuesto, ninguna persona se presenta y al final declaro que ese predio rústico le pertenece a la señora Rosa García, ¿no? Rosa García Sánchez. Muy bien, propietaria de 10 hectáreas. Muy bien, y le entrego su título de propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, le entrego el título, digamos, en noviembre del 2025. Muy bien, ya le entregué su título, está inscrito en registros públicos, la señora García está contenta porque ya es propietaria de su predio rústico de 10 hectáreas en Barranca. Muy bien, pero en ningún momento en el procedimiento hemos dicho que le hemos notificado a ningún propietario, ¿no? Muy bien. Con el tiempo,
ya en enero del 2026 se presenta una solicitud al gobierno regional de Lima Provincias señalando los señores Juan Felipe Alvarado, ¿no? Contreras, propietario del Fundo Buenaventura en Barranca, informa que han vulnerado su derecho de propiedad, debido a que ellos son propietarios de 1.500 hectáreas en Barranca y que dentro de sus áreas una persona identificada como Rosa García se ha titulado, ¿no? En forma indebida, irregular, con una mala práctica del gobierno regional debido a que los funcionarios del gobierno regional, desconociendo nuestro derecho que se encuentra escrito en el tomo 10, fojas 20 del registro de Huacho, que es de público conocimiento, la han titulado sin haber respetado las normas de prescripción adquisitiva de dominio, que indica de que necesariamente tienen que notificar al propietario y anotar en la partida de propiedad privada el procedimiento de prescripción. De las consideraciones tenidas, presento la partida donde no existe ninguna anotación preventiva de prescripción. Y además señalo que mi partida es una partida vigente, exacta, que tiene plano en el título archivado, motivo por el cual desconocemos, seguro una mala práctica, un acto de corrupción en el gobierno regional de Lima, que no ha considerado, no ha tenido en cuenta nuestra propiedad privada. Por lo cual solicitamos la nulidad de ese procedimiento y que se anule el título de Rosa García, ya que está perjudicando mi derecho. En consecuencia, ¿qué ha pasado ahí? El gobierno regional ha hecho un mal procedimiento, porque en principio el procedimiento indica primero identificar al propietario, no lo he identificado. Lo segundo, anotar en la partida del propietario privado inscrito el procedimiento de prescripción, tampoco se ha anotado. Hacer la publicación. Sí, se ha hecho la publicación, pero no se ha notificado en el domicilio del propietario privado. Entonces, una serie de errores en el procedimiento de prescripción que debió de alguna manera ser realizado porque la norma actual señala que el equipo técnico del gobierno regional tiene que hacer un idóneo procedimiento de formalización. ¿Debido a qué? Debido a que está haciendo saneamiento de propiedad. No está realizando titulación, está haciendo saneamiento de propiedad. Y el saneamiento de propiedad es respetar mínimamente las etapas que están en la ley y en el reglamento, ¿no? Es que, doctor, es que antiguamente no, se hacía así, ya si se presentaba el propietario, la señora Rosa tenía que ir a un proceso, o si no que le pague el dinero al señor y que solucione su problema. Ya no es problema del gobierno regional. Pues así. Yo estoy haciendo un procedimiento de formalización. A mí me pagan como abogado, a mí me pagan como técnico para hacer un buen trabajo de formalización, no para crear un problema. Entonces, ese es el objeto de la ley y el objeto justamente se ha creado en grandes debates académicos, por lo cual se indicaba cuál es el espíritu de la ley de formalización. Es crear problemas judiciales, es crear mayores problemas al agricultor o darle solución a su tema de propiedad. Y el, digamos, el sentido de la ley era justamente solucionar los problemas de los agricultores, no darles mayores problemas. Entonces, el objeto de alguna manera recoge ese espíritu que está plasmado en el marco normativo, ¿no? Entonces, lo que me quiere indicar el objeto es de que tú como funcionario respeta cada una de las etapas, realiza una búsqueda exhaustiva por parte del equipo técnico, realiza un diagnóstico técnico legal, ubica al propietario y recién realizas el tema de las notificaciones y anotaciones en las partidas. Y eso le va a dar seguridad jurídica a la persona que está solicitando la prescripción, porque la persona ya ganó la propiedad, pero falta un idóneo procedimiento. Hacer esta forma, digamos, esta forma irregular de procedimientos, más bien perjudica al agricultor porque va a perder su propiedad, va a ser cuestionada y el otro propietario va a salir con todo digamos, a anular el título de propiedad que le han entregado. Entonces, para evitar eso, justamente hay que hacer un buen procedimiento de saneamiento físico legal, que es lo que se pide. Entonces, todo va de la mano. Entonces, frente a esta problemática de detectar problemas de propiedad privada, no es un problema en realidad, es una solución. Si yo detecto quién es el propietario privado, encuentro la partida, sé que está sobre un fondo, sobre una propiedad privada de mayor extensión, entonces aplico la solución y la solución está establecida en el reglamento. El reglamento me da la solución para esa problemática presentada en la ley. Si en la ley está presentado de que una persona tiene posesión por más de 10 años y está sobre un propietario privado diferente a él, la solución está establecida acá. ¿Qué debo aplicar?
el procedimiento de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, que es la solución. Doctor, ¿y qué no puede aplicar el tema de saneamiento de formalización de predios de propiedad del Estado? No, no es el procedimiento. Doctor, ¿no puede aplicar el tema de tracto sucesivo? Tampoco es el procedimiento. El procedimiento para estos casos es el procedimiento de declaración por prescripción adquisitiva. Ese es el procedimiento idóneo que debes aplicar. Y tienes que seguir todas las etapas para que poder cumplir con el objetivo de la ley. Y eso es lo que se busca en un proceso de formalización. Y eso de alguna manera le da seguridad jurídica y sobre todo certeza. Y de alguna manera crea pues una convicción de seguridad, ¿no? Con respecto al trabajo que viene haciendo un gobierno regional. Entonces, ese es el sentido de alguna manera de la ley y del reglamento de que se concatena justamente en un procedimiento seguro y confiable, ¿no? Que permite de alguna manera percibir y solucionar estos temas de informalidad rural. Ahora bien, el otro tema que es importante también detallar es de que esto no funciona, es decir, la formalización no va a funcionar, y así se los digo, no va a funcionar si no tengo pues un sistema gráfico, ¿no? Todo va de la mano, es decir, COFOPRI, las municipalidades, el MTC, Provías, el tema de la SBN, no funciona si no tiene una base gráfica de propiedades, actualizada, por supuesto. Es decir, el corazón de una entidad está ceñida o está representada por su base gráfica de propiedades. Esa base gráfica de propiedades le va a permitir tomar decisiones con respecto a los procedimientos, llegar a detectar quiénes son los propietarios verdaderos, llegar a definir exactamente la ubicación de los predios, ya sean de propiedad privada, estatal o comunal. Si no tengo esta base gráfica de propiedades, prácticamente estoy trabajando a ciegas, en oscuras. Entonces, la norma, a través de las definiciones, nos están dando varias alertas o varios, digamos, indicios de que los equipos técnicos necesariamente tienen que definir áreas de su competencia. Y estas áreas de competencia no se definen solamente leyendo textos. Estas áreas se definen con la parte gráfica. Y ahí interviene mucho, pues, el tema, el técnico, el ingeniero en ciencias agrarias, el ingeniero geógrafo que trabaja, el especialista en GIS, aquel que va a manejar la base gráfica y que toda esta información que está dentro de las definiciones tiene que estar incluida como una capa gráfica porque no estamos hablando de la base gráfica del registro público, ¿no? La base gráfica registral, que yo puedo acceder, entro a mi computadora, pongo los datos mi DNI y aparece la base de SUNAR. No estamos hablando de esa base SUNAR. Esa base SUNAR es una base que me va a ayudar, pero yo estoy hablando de una base nueva, una base confiable, una base actualizada, que la tengo que implementar, crear, de alguna manera, utilizar en mi proceso de formalización, para lo cual dentro de la conceptualización que estamos viendo, dentro de los conceptos de predio rural, predios rústicos y tierras desestabilizadas, me va a dar una serie de precisiones que deben ser incorporadas dentro de esta base gráfica de propiedades y no quedar en la literalidad. Por ejemplo, si vamos al concepto de predio rural, hablan que los predios rurales tienen que estar ubicados fuera de zona urbana o de zona rural. Y entonces, ¿cómo defino esta primera parte? Con la parte gráfica, para lo cual tendré que ingresar dentro de esta plataforma, dentro de este visor, información con respecto a la zona urbana o expansión urbana de un distrito, para saber si los predios que voy a formalizar están dentro o fuera. Es una simple operación, pero eso me da una evidencia justamente del trabajo que estoy haciendo. Igual cuando me habla un concepto de empleo rústico, aquellos de uso agrario, entonces tendré que iniciar mi trabajo si tienen características agrarias, sin ir a campo, utilizando imágenes satelitales u otros mecanismos, fotografías aéreas, etcétera. Entonces, utilizo mecanismos, digamos, de apoyo que van de la mano con la parte gráfica y eso me hace definir exactamente mis competencias, dónde puedo entrar a formalizar, dónde no puedo entrar a formalizar. Entonces, en la utilización de herramientas informáticas, especialmente de GIS o visores espaciales, permite un buen trabajo de formalización, lo primero, buen trabajo de formalización. Que esta base se encuentre de alguna manera recopilando toda la información a nivel nacional, bueno, a nivel regional, digamos por región, es muy importante porque eso le va a permitir darle solidez a sus procedimientos de formalización.
Tercero, estas bases gráficas de propiedades de los gobiernos regionales tienen que estar en continua actualización, permanentemente moviéndose, como una persona que camina. No puede ser una persona que está pues postrada en un lugar o detenida en un lugar, no. Las bases gráficas tienen vida propia, tienen movimiento. Entonces, ese movimiento es la información que ingresa y la información que sale de ese repositorio informático. Entonces, la labor de los gobiernos regionales para efecto de determinar el tema de las competencias, ya sea con respecto a la definición de competencia espacial, al tema de competencias temporales, porque nos pide fechas de ocupación, u otros datos importantes, son parte, digamos, de este análisis espacial que se tiene que hacer. Y la única herramienta que se tiene es justamente la base gráfica de propiedades que generan los gobiernos regionales en el momento de los procesos de formalización. Entonces, dentro de esta línea de ideas, la ley y el reglamento, a coincidencia del artículo 3 de cada uno, ya sea el artículo 3 de la ley o del reglamento, ha precisado de alguna manera unas formas de poder definir lugares donde no se puede intervenir o no se puede formalizar predios rústicos, ¿no? O terrenos cerezos habilitados. En realidad, los procesos de formalización, en general, la parte del diagnóstico técnico legal, hemos dicho siempre de que está partido en dos columnas vertebrales, ¿no? Dos columnas principales. La parte legal de los derechos de propiedad, que tengo que averiguar yo como abogado, como técnico que trabajo en el gobierno regional, de forma muy exacta y precisa, y las limitaciones técnicas, las limitaciones o limitantes técnicas que se llaman ámbitos excluidos, donde no puedo ingresar. Lo demás, prácticamente sí tengo competencia para poder formalizar. Entonces, estas dos columnas tienen que ser analizadas y esta información tiene que ser incluida en la base gráfica de propiedades. Entonces, lo que está de alguna manera orientándonos el artículo 3 es prácticamente incorporar toda esta información que se está mencionando en estos párrafos, para que estén centradas en esta base gráfica de propiedades. Pero además, este artículo 3 me obliga a que esta información, como es dinámica y cambia con el tiempo, tenga que tenerla necesariamente actualizada cada vez que tome una unidad territorial o tome ciertos predios que voy a analizar. Entonces, como es una información dinámica, tengo que actualizarla. Entonces, la persona responsable, el ingeniero geógrafo, el ingeniero de ciencias agrarias, el especialista GIS, tiene que continuamente ir revisando esta información conjuntamente con el abogado. Ejemplo, si originalmente yo tenía como análisis espacial de un fundo, por ejemplo, el fundo OCAS, ¿no? Un fundo acá en la parte de Pisco, ¿no? El Fundo Ocas, que tiene 1.000 hectáreas. Aparentemente, Ocas ya lo tengo graficado en mi base gráfica, es la misma que está en Sunar, no hay ningún problema, pero resulta que después de pasados 3 o 4 meses, resulta que Ocas se ha independizado 10 veces, ha habido 10 independizaciones, más o menos de 50 hectáreas, 80 hectáreas, porque el propietario ha comenzado a vender. Entonces, esa información, que a veces no la tiene registros, yo tengo que ingresarla a mi base gráfica para tener, digamos, definido los ámbitos de estudio y saber realmente que si alguna persona me solicita un procedimiento de saneamiento, tenga una base ya consolidada y sólida, ¿no? Y hay casos donde a veces el registro me publicita haciendas o fundos en general, pero no me publicita el tema de las independizaciones. Entonces, parte del trabajo que tenemos que hacer o que se tiene que hacer a nivel de gobierno regional y de actualización de base gráfica es ingresar toda esta información a esta base gráfica y tenerla plasmada. Y entonces, cada vez que yo superpongo un polígono, voy a tener la información ya actualizada y voy a saber si se trata de una prescripción adquisitiva, una adjudicación estatal, un trato adhesivo o una rectificación. Entonces, ya voy a tener a ciencias ciertas consultando mi base gráfica de propiedades. Y cada uno de estos aspectos que estamos viendo necesariamente tienen que ser incorporados dentro de esta base gráfica de propiedades. Entonces, esa es la tarea que tiene que realizarse. Es decir, el equipo técnico tiene la misión de poder incorporar toda esta información. Muy bien. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existen diferentes entidades que realizan formalización, ¿no? Ya hemos dicho, pero también existe con respecto a la prescripción
entidades especializadas para temas de carácter masivo y otros de carácter individual. Por ejemplo, el tema administrativo, que lo trabaja COFOPRI, los gobiernos locales, las municipalidades y el gobierno regional, tiene dos componentes, ¿no? Lo pueden trabajar en masivo, digamos 500 predios, 1000 predios en un solo acto administrativo, o también pueden realizar prescripciones de tipo individualizado, individual, un solo lote, un solo predio, una sola unidad, ¿no? Y este procedimiento va necesariamente a ser acogido en el registro de la propiedad. Pero también existen que a nivel notarial, el notario también tiene competencia, solamente en el ámbito urbano. Vuelvo a repetir, el notario solamente tiene competencia en ámbito urbano. Para predios rústicos no tiene competencia y puede declarar el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, pero solamente de predios individuales. Una persona que solicite la prescripción notarial de un lote de 200 metros, perfecto, es acogido por el notario enviará el acta notarial al registro para su inscripción. Hasta ahí no hay problema, pero no podría solicitar un predio rústico de 20 hectáreas al notario que haga prescripción. No, porque es ámbito rural, no es su competencia del notario. Pero a nivel judicial sí. A nivel judicial el juez tiene competencia en el ámbito urbano o rural, pero solamente para predios de carácter individual. Es decir, un predio de 300 metros o, digamos, un predio rústico de 20 hectáreas o de 15 hectáreas y lo puede hacer judicialmente. Pero a nivel individual, a nivel del lote donde el titular solicite el tema de la prescripción adquisitiva a nivel judicial, ya sea de un predio urbano o ya sea de un predio rústico. Ahí no hay ningún inconveniente con respecto a este proceso de formalización. Entonces, como ven, esta es la realidad actual, es lo que tenemos una fotografía del proceso de prescripción adquisitiva en los diferentes escenarios donde se puede participar y generar este procedimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se debe aplicar en el tema de la prescripción adquisitiva? Debemos considerar de que el poseedor de un predio quiere ser propietario. Entonces, hablamos de dos conceptos básicos, posesión. Y esta posesión es una posesión efectiva, es una posesión física, no documental, ¿no? Es como el caso de que digamos, hace 15 años yo compré un terreno digamos, en Piura, ¿no? Un terreno de playa, ¿no? Cerca de Máncora. Lo compré, pero lo compré acá en Lima. Y quien me vendió me enseñó la foto, todo muy bonito, lo compré. Compré, por supuesto, la posesión, no era propietario de la persona, pero me enseñó la foto, que estaba cercado, todo. Muy bien. Y ahora, habiendo pasado 15 años viviendo todavía en Lima, nunca fui al lote. Ahora voy y solicito allá a nivel judicial o administrativo la prescripción adquisitiva del terreno, ¿no? Que compré hace 15 años. Muy bien, y presento mi expediente. Pero resulta de que lo primero que me van a decir que no tengo posesión. ¿Cómo voy a pedir una prescripción si no tengo posesión física del predio? Y nunca la he tenido. No, pero tengo mi documento de compra-venta hace 15 años. Sí, yo puedo tener una compra-venta, pero eso no acredita la posesión. Entonces, la posesión que se pide para el tema de prescripción es una posesión física, no una posesión representada en un documento. Entonces, estamos hablando de posesión física para el tema de la prescripción. Y esta posesión física, mayor a 10 años en tema urbano y mayor a 5 años en el tema rural, me da la facultad de poder ser propietario, ya sea en la vía administrativa, judicial o notarial. Pero esas son las consideraciones que se debe tener. Es una posesión física para obtener la propiedad del terreno vía el procedimiento que yo aplique. No es un procedimiento de prescripción, para lo cual dentro del procedimiento tengo que notificar al propietario del predio, a este propietario del predio matriz, a quién le voy a prescribir, a quién le voy a notificar, contra quién voy a prescribir. Entonces, ese es el principio que se presenta en el tema de la prescripción, porque a veces cuando hacemos análisis de derechos de propiedad nos encontramos con sorpresas, ¿no? A veces partidas registrales que ya se encuentran inscritas en el registros y que son publicitadas a través del tema de publicidad registral, no las consideramos en el procedimiento de prescripción como entidad, ¿no? Como entidad pública y a veces fallamos en que estas partidas para nosotros, si el registro o el certificado de búsqueda catastral nos dice que no hay antecedentes registrales, lo que hacemos como entidad del Estado, inmatriculamos terrenos, ¿no? Inmatriculamos.
generando acá una contradicción, ¿no? Como Estado, ¿no? Esta partida del año 1958 en realidad se inscribió nuevamente en el año 95, creando una contradicción entre dos partidas, donde la inscripción la hizo el mismo Estado. El mismo Estado adjudicó y el mismo Estado de alguna manera tituló dos veces el mismo predio, ¿no? Cometió el mismo error. Entonces, estas situaciones de formalización no se pueden dar así porque en realidad ha creado un conflicto entre el propietario primigenio del año 58 con respecto a los propietarios actuales con respecto a este predio que se inscribió en el año 95. Entonces, estas propiedades que de alguna manera la pueden encontrar en registros públicos y que se publicitan a diario en el tema del Diario Oficial del Peruano, en el tema de duplicidades de partidas registrales, son problemas que a diario se presentan, del conflicto entre partidas, donde el mismo Estado titula dos o tres veces un mismo predio, no solamente dos, pueden haber dos, tres, cuatro partidas donde el propio Estado titula a diferentes personas sin haber hecho el procedimiento respectivo, porque para que el Estado en el año 95 pueda haber sido titular y entregarle a un tercero, debió hacer una prescripción adquisitiva, pero no lo hizo, hizo una inmatriculación y eso creó un conflicto. ¿No? Porque el propietario del año 58 y sus sucesores no fueron emplazados en el procedimiento. Entonces creo que un conflicto en la vía administrativa, duplicidad de partida, y en la vía judicial, mejor derecho, donde al final, en la mayoría de casos, le dan la razón al propietario más antiguo, debido a que su derecho fue vulnerado por el propio Estado o por un tercero. Entonces, estas situaciones de alguna manera son el día a día con respecto a los procesos de formalización que se vienen presentando dentro del esquema de los derechos de propiedad, ¿no? Entonces, otro tema importante dentro de este esquema de la formalización es el tema de la propiedad estatal, ¿no? La propiedad estatal que puede ser inscrita o no inscrita, ¿no? La inscrita, aquella que tiene partida registral, que puede estar inscrita en el SIR, Sistema de Información Registral, con un número de partida que la vemos ahí. Pero también puede estar en el SAR, donde los predios SAR comienzan con P, ¿no? Ahí tenemos otra partida SAR. Pero en el tema de predios no inscritos, partidas del Estado, pueden ser propiedades con documentos, donde tengan pues una adjudicación, una donación a una entidad estatal. Entonces, esas situaciones también se dan, donde el Estado es propietario, pero con un documento registral. Pero también pueden haber predios, ¿no? Que no tienen antecedentes registrales. Es decir, tengo la posesión como Ministerio de Educación, Salud, pero no tengo titularidad sobre el predio. Entonces, ahí estamos frente a un terreno que puede ser inmatriculado a favor de la entidad estatal. Pero también pueden darse casos que en esos terrenos que no se encuentran o no tienen antecedentes registrales, pueden haber terceros, pero en esos casos no puedo aplicar una prescripción adquisitiva, tendría que aplicar una adjudicación estatal. En el tema de propiedad privada también se puede dar, la propiedad privada puede estar inscrita o no inscrita, ¿no? Entonces, tengo que tener necesariamente en las partidas inscritas, aquellas que se encuentran inscritas en registro público, puede estar también en el SIR o en el SAR. Pero en la propiedad privada no inscrita, necesariamente tiene que haber documentos que identifican la titularidad del propietario. Tiene que haber documentos que la acreditan. No basta el dicho, sino el documento, identificando al propietario y también la ubicación. Son tres elementos. El documento, la georreferenciación y ubicación y el tema de la identificación precisa del propietario. Estos tres elementos dan lo que es la definición de propiedad no inscrita. Muy bien, entonces los gobiernos regionales son los ejecutores, vienen ejecutando a nivel nacional los procesos de formalización y vienen ejecutando procesos de este tipo, ¿no? De prescripción adquisitiva de dominio, ya sea masiva o individual. Entonces, la responsabilidad de estos procedimientos está a cargo justamente de los gobiernos regionales. Ellos de alguna manera tienen que hacer controles de calidad en los procedimientos. No solamente que la brigada ejecute el procedimiento, sino tienen que haber otros funcionarios o especialistas que hagan la supervisión de estos procedimientos para evitar errores y que pueda generar de alguna manera sanciones administrativas contra aquellos que de alguna manera vulneren los procedimientos de formalización, especialmente los de propiedad privada. Entonces, como entes ejecutores, los gobiernos regionales también levantan el catastro. Y este catastro va sobre la consideración física del predio.
y sobre todo sobre la naturaleza misma del predio. Voy a poner un ejemplo. Una persona está en un terreno que no tiene de alguna manera cultivo, no está sobre un eriazo, digamos, en Huacho, ¿no? Está en la zona, antes de entrar a Huacho, como ven, hay unas zonas de arenales, ¿no? Cerca a la playa. Muy bien. Se coloca ahí, toma posesión, está más de 10 años y resulta que realiza actividad agropecuaria, ¿no? Comienza a cultivar, a sembrar, digamos, arándanos y saca cultivos cada cierto tiempo. Muy bien, y después va al gobierno regional y pide su titulación. Entonces, ese terreno le pertenece pues a un privado, a una compañía inmobiliaria, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, y está inscrito en registros públicos. Entonces, lo que procede ahí, por este señor que tiene más de 10 años, es una prescripción adquisitiva, pero al momento de consultar le dicen de que como es un eriazo habilitado, no lo puede atender el gobierno regional. Pero insistiendo él, el propio gobierno regional inicia el proceso de prescripción, sabiendo que es un egreso, pero en vez de decir que es un egreso habilitado, le pone la denominación de rústico, como rústico. Y al último le entregan el título de propiedad a la persona. Perfecto, han hecho una prescripción, han notificado al propietario, todas las características, pero en realidad la naturaleza del predio no corresponde. Entonces ahí también hay un error, porque no se puede iniciar proceso de prescripción de eriazos habilitados. Está totalmente prohibido. Entonces, esa es una de las consideraciones que hay que tomar, la naturaleza del predio para el tema de la prescripción. Solamente la prescripción va sobre predios rústicos, no sobre eriazos habilitados. Si se haría un procedimiento de prescripción sobre un eriazo habilitado, considerándolo como rústico, en realidad ahí hay una mala práctica también en el procedimiento. Entonces, por lo cual el Ministerio de Desarrollo Rural del MIDARI tiene la labor de supervisar todos estos procesos de formalización, hacer sus evaluaciones, sus controles, sus supervisiones, la asistencia técnica, monitoreo, aparte de la capacitación. Y al momento de detectar, comunicar al órgano de control para que justamente vea estas casuísticas especiales que se está de alguna manera vulnerando las normas de la ley y del reglamento, porque eso podría conllevar pues sanciones de carácter administrativo y otras más. Entonces, acá hay una labor doble, ¿no? Por parte de un control interno por parte de los funcionarios del gobierno regional y también del Ministerio de Desarrollo Rural en el momento de hacer las supervisiones. Muy bien, entonces todos estos procedimientos, ya sean los procedimientos masivos, de oficio, gratuitos, al igual que los individuales, que son onerosos, ¿no? Necesariamente se realizan sobre estas unidades territoriales o sobre predios individuales que solicite el adjudicado o el administrado. Deben contar con documentos de posesión o propiedad que se presenten en el momento de iniciar el expediente o el procedimiento administrativo, ¿no? Y debe realizarse esta formalización para el tema de prescripción adquisitiva con respecto a predios de propiedad privada o de terceros, para lo cual en estos procedimientos de prescripción no puede haber de alguna manera procesos judiciales donde se discuta la propiedad. Automáticamente, si hubiera un proceso judicial, el funcionario, el ente administrativo se tendrá que inhibir, no podrá continuar con el procedimiento. Entonces, ahora, en el tema de prescripción adquisitiva de dominio que estamos comentando, se da sobre predios rústicos, ya está claro, creo que ya lo aclaramos muy seriamente, no se da sobre eriazos habilitados, y para lo cual se exige este plazo mínimo de 5 años. Y estos 5 años se tienen que probar con una posesión efectiva, para lo cual dentro del procedimiento se va a exigir una prueba principal y una prueba complementaria, ¿no? Que permita probar justamente esta condición, además de la actividad agropecuaria. Es decir, la prescripción en materia agraria va a tener una serie de requisitos especiales para su configuración y sobre todo para su declaración en la vía administrativa. Muy bien, ahora, hay que diferenciar siempre de que existen predios rústicos que por su naturaleza podrían estar sobre propiedad privada, pero cuando realizan los procesos de saneamiento previo, pueden pasar de ser de propiedad privada y convertirse en propiedad estatal, ¿no? Por una sentencia judicial, por una adjudicación o por una resolución administrativa. Entonces, este cambio de titularidad no conlleva aplicar el procedimiento inicial que se había llevando, es decir, una prescripción. Esto podría variar y transformarse en un tema de una adjudicación estatal. Lo importante acá es conocer la titularidad del predio matriz que se va a trabajar. Si es de naturaleza
predio de propiedad o naturaleza del Estado, ya no estamos en una prescripción adquisitiva. Ahí aplicaremos el tema de la adjudicación estatal para predios rústicos o el tema de la adjudicación de tierras serias habilitadas por ser terrenos del Estado, ¿no? Son terrenos del Estado o de alguna entidad del Estado. Entonces, eso de alguna manera es uno de los puntos importantes que se debe tomar en cuenta en el momento de analizar los expedientes administrativos. Pero ya si estamos seguros, ya dentro del procedimiento, al aplicar el procedimiento, vamos a detectar que existe un tema de un propietario privado a quien le vamos a prescribir. Entonces, ahí sí el procedimiento va a conllevar todas las etapas de alguna manera que se han considerado dentro del reglamento de la ley, ¿no? De la 31145. Ahora, un punto importante. En el procedimiento notarial de prescripción hay un componente especial de que si una persona, un administrado, se opone al procedimiento de prescripción, el notario no resuelve el caso. De alguna manera se inhibe del procedimiento, no lo resuelve y automáticamente ese predio tiene que, para solucionarse esta prescripción notarial, tiene que ir a la vía judicial. Hay una inhibición del notario, no lo resuelve el caso específico. En el caso de la prescripción que se lleva a cabo por los gobiernos regionales, no sucede lo mismo. Es decir, aún existiendo una oposición, un reclamo por parte del propietario privado o terceros, automáticamente el jefe de la unidad de saneamiento rural resuelve el caso como si fuera un juez, emite una resolución administrativa, ya sea a favor o en contra, ¿no? Pero resuelve el caso específico. Y además, si esta decisión no le favorece al propietario, este propietario podría apelar a una segunda instancia administrativa. Entonces, esa es la ventaja de alguna manera del procedimiento administrativo a nivel de gobiernos regionales, quienes de alguna manera van a resolver el caso específico de prescripción adquisitiva de dominio como parte, digamos, de su competencia, ¿no? Dentro de esta competencia que tienen, de alguna manera los gobiernos regionales para solucionar esos temas de propiedad privada. Muy bien. Entonces, también está presente el tema de tracto sucesivo, que en realidad no es prescripción, pero mire, en el tracto sucesivo señala claramente la norma que para aplicar el tracto tengo que tener las transferencias en el tiempo. A le vende a B, B le vende a C, C le vende a D. Y tengo que tener todos los contratos o todas las escrituras. Si en una casuística faltara alguna de estas transferencias, alguno de estos documentos de transferencia, automáticamente el último poseedor que se quiere titular ya no puede aplicar el tema de tracto y tendrá que pasar a un procedimiento de prescripción. Entonces, cuando falla el tema del tracto, cuando falta algún requisito del tracto, la persona o el administrado, el agricultor, tiene la opción de recurrir al tema de la prescripción adquisitiva de dominio como parte del procedimiento. Muy bien. Entonces, todo esto, todos estos casos de prescripción adquisitiva que estamos comentando, la casuística que se está presentando, debemos entenderlo de que tiene que ir acompañada de la parte técnica. Y la parte técnica define situaciones especiales donde el catastro va a jugar un papel importante en el levantamiento de información. Es decir, yo voy a levantar el predio que estoy ocupando para prescribir. Perfecto, digamos un predio de 10 hectáreas. Lo voy a levantar con equipos técnicos, etcétera. Muy bien. O puedo ya tenerlo catastrado. Pero esa no necesariamente va a ser el único elemento técnico que necesite. Yo voy a necesitar en una prescripción definir el predio de propiedad privada, más aún si tienen datos técnicos. Entonces tendré que tener un plano de lo que se llama un plano remanente. La norma no se ha puesto en lo supuesto del catastro de los remanentes, solamente se ha puesto en el catastro de los predios que esté levantando vía prescripción, pero no se ha puesto en los casos remanentes. En el caso de los remanentes, solamente se deben ingresar dentro de la base gráfica de propiedades y si lo amerita o si lo exige el registro, presentar este plano de remanente al momento de hacer las independizaciones vía prescripción. Por esa razón, el catastro rural, ya manejado con el SCR, el nuevo sistema catastral rural, de alguna manera solamente representa la planimetría o el polígono del predio levantado, del predio ocupado, pero no necesariamente de los remanentes, ¿no? Como parte de la base gráfica o parte de lo que es el catastro rural, que eso que quede muy claro en el momento de visualizar esta información. Ahora,
Las zonas catastradas actualmente están en continuo cuestionamiento, ¿no? Debido a que el catastro antiguo y dentro de la definición misma de que se consideraba zona catastrada aquella levantada por el EXPED, por COFOPRI o por gobiernos regionales, prácticamente entra en cuestionamiento debido al datum, ¿no? Toda esta información ha sido levantada en el datum anterior, en PESAT, y prácticamente cuando se presenta la información a veces no concuerda, ¿no? Con el nuevo sistema, digamos, de referencia, en este caso el datum WGS84, motivo por el cual esta información estaría desfasada, una con relación a otra. Entonces, se buscan mecanismos de compatibilización, pero necesariamente el nuevo predio que se va a incorporar en los procesos de formalización tienen que ser levantados en el nuevo sistema. Ya prácticamente el tema del SICAR, los predios que se han levantado en PESAT prácticamente han quedado al histórico, se han ido al histórico. Ya no se tiene pues bases paralelas, ¿no? Es un solo sistema catastral que es el SSR. Muy bien, el tema de la reconstrucción, hay muchos predios que no tienen un polígono definido. Entonces, parte del trabajo de los gobiernos regionales es definir esta ubicación y sobre todo la forma de los polígonos, especialmente de los predios que se encuentran inscritos en el registro de la propiedad, como parte de un procedimiento de formalización rural. Entonces, esa es una tarea, una labor de actualización justamente del equipo técnico del gobierno regional a través de la actualización de la base gráfica de propiedades. Muy bien, el marco normativo que tenemos para todos estos procesos, resaltando la 31145 y sus modificatorias, su reglamento, el Decreto Supremo 014-2022 Midagri, y el tema, resaltando el tema del funcionamiento del SCR, el SCR donde se va a guardar toda la información que se levante en un procedimiento ya sea masivo o individual, ¿no? El tema catastral. Toda la información está en el repositorio del SCR, ¿no? Donde es de alguna manera consultada, administrada y es transferida a los gobiernos regionales para que puedan generar información cartográfica, en este caso los certificados de información catastral, y puedan presentar esos documentos al registro de la propiedad, ¿no? Después tenemos formatos aprobados para emplearse en los procedimientos a través de la resolución ministerial 484-2022 Midagri. Tenemos también, pues, el tema de la modificación de la constancia de posesión en la resolución ministerial 097-2023 Midagri, la resolución 142-2023 con respecto a la relación de servicios prestados a exclusividad, ¿no? Para el tema de visualización de planos, el tema de modificación física de predios, inmatriculaciones. Resolución ministerial 159-2023 que se aprueba el tema de los formatos para independización de infraestructura, ¿no? Lo que es probidad nacional, probidad descentralizado. La resolución ministerial 119-2025 que aprueba el manual de diagnóstico físico-legal, que lo vamos a ver. La resolución ministerial 178-2025 que aprueba el manual de prevalencia de la información catastral y la resolución ministerial 246-2025 que es el manual para la ejecución de la etapa de calificación como parte de los procedimientos de saneamiento físico legal. Entonces, todos los procedimientos a la fecha ya se han adecuado, ¿no? Había una fecha de corte límite que fue el 22 de julio del 2022. De alguna manera, la vigencia de entrada en vigencia y que en diciembre del 2022 ya debían haberse adecuado los procedimientos de formalización. Es decir, el primer mes de enero del 2023 ya todos los procedimientos debían ser adecuados. Entonces ya no hay a la fecha un tema de adecuación porque todos los procedimientos a nivel de gobiernos regionales ya han sido adecuados al nuevo procedimiento. Muy bien, los alcances de la ley, estamos pues de que estos procedimientos necesariamente son asumidos por los gobiernos regionales, ¿no? Son los entes encargados del tema de la formalización y en especial el tema de la asunción de titularidad en terrenos del Estado y en el caso de propiedad privada, necesariamente aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Y estos procedimientos que ya hemos visto, el procedimientos en el Estado, ¿no? La adjudicación de oficio y a pedido de parte, que son los dos procedimientos. El tema del saneamiento de tierras heridas habilitadas, ¿no? Al 31 de diciembre del 2020. El tema de la prescripción adquisitiva, ya sea de oficio o a pedido de parte, los dos procedimientos establecidos en el marco normativo. El tema de la declaración de tracto adhesivo, prevalencia de la información catastral y rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas, ¿no? Y también los servicios exclusivos, ¿no? El tema de la famosa inmatriculación y actualización catastral, ¿no?
para lo cual el solicitante, el administrador, solicita el tema de la asignación de código de referencia catastral y los certificados que le van a permitir ingresar su expediente al registro de la propiedad. También el tema del servicio de modificación física de predios para independizaciones y acumulaciones. El tema de inmatriculación en zonas catastradas y el tema de revisación de planos y memorias descriptivas para procesos judiciales de prescripción. Esto en la vía judicial. Muy bien, y entramos al procedimiento administrativo de declaración de la propiedad. Muy bien, este procedimiento tiene 12 actividades. La actividad número 5 no se considera, no hay que considerarla porque parece que el texto, cuando se redactó, parece que se cometió un error en considerar esta etapa de levantamiento catastral y no la hay. Eso ha sido reemplazado por la inspección en campo, en realidad, ¿no? Pero lo pongo en rojo para acreditar que en el desarrollo mismo del texto de reglamento no está incluido este tema de levantamiento catastral. Ese es para un masivo. Estamos hablando de un individual. En consecuencia, habría 11 actividades, no 12. Muy bien, la primera actividad es la presentación de la solicitud. Una persona solicita la prescripción de un predio rústico, está en posesión 20 años y solicita su título, ¿no? Para lo cual se ponen dos consideraciones. Uno, si está en una zona que no tiene catastro, va a tener que contratar un verificador catastral. Este verificador va a tener que hacer el levantamiento de toda la información técnica, ¿no? El plano perimétrico, la memoria, toda la ficha catastral rural, toda la documentación que se exige y que está contemplada en el reglamento. Este levantamiento de información va a ser con todas las precisiones necesarias, ¿no? Utilizando los equipos, ya sea GPS, estación total, pero con precisiones ya establecidas por los propios gobiernos regionales. Esto se va a verificar. Acá no hay temas de conversión de un polígono en el ArcGIS, de transformar coordenadas del PSAT a BWG, no. Es un levantamiento puro en campo y ese levantamiento lo hace pues un verificador catastral, ¿no? Que va a presentar toda esta documentación, firmando todos los documentos. Pero si estamos en una zona catastrada, aparentemente, solamente basta con indicar el código de referencia catastral, ¿no? Y además, a la solicitud se tendrá que adjuntar copia de la partida registral, plano perimétrico y memoria descriptiva, del título archivado, en el caso de predios inscritos, que sea una propiedad inscrita. Una prueba principal por 5 años que acredita la actividad agropecuaria, la explotación económica, y una prueba complementaria, también por 5 años, que acredite la explotación económica del predio, ¿no? Estos son los requisitos que se presentan en la solicitud. Por supuesto, estos requisitos van a ser evaluados, ¿no? Previamente. Generalmente en meses de partes hay un primer control de todos estos documentos que se presentan en los gobiernos regionales, ¿no? Como una especie de preevaluación. Muy bien, entonces, en las pruebas hay que tener en cuenta de que se presentan dos pruebas, una principal y una complementaria, ¿ya? En las pruebas principales están establecidas en tres: declaración jurada de todos los colindantes o seis vecinos. Ahora, también puede ser presentada la declaración jurada de comités o fondos, organizaciones representantes de productores agrarios, o también una declaración jurada de la Junta de Usuarios del respectivo sector hídrico. Cualquiera de estas tres se presenta. Una de estas tres pruebas, no las tres, sino cualquiera otra. Y en el tema de pruebas complementarias también hay una lista de 14 pruebas que se puedan presentar para acreditar esta prueba complementaria, ¿no? Copia simple de la constancia de posesión, contratos, declaraciones juradas, cualquier documento que acredite el tema de la posesión. Pero lo importante, nos vamos al punto 14. El punto 14 habla de cualquier otro documento de fecha cierta que acredite la posesión. Ahí está todo, ahí está el cajón desastre. Ahí entra cualquier documento que acredite la posesión como prueba complementaria. Entonces, dos pruebas, la principal, una la principal y otra la complementaria, que puede ser cualquier medio probatorio. Muy bien. Para la prescripción se tiene tres presunciones, ¿no? Presunción de continuidad de la posesión, que yo estoy poseyendo, si tengo documentos de la posesión del primer momento y tengo del último momento, se presume que en el intermedio también he poseído. Es una posesión de posesión continua. Suma de plazos posesorios. Si yo compré a Felipe Torres ese predio, solamente la posesión, y Felipe compró a Juan Pérez esa posesión por 2 o 3 años, automáticamente esos plazos también se suman a mi posesión. Entonces, eso se llama suma de plazos posesorios, pero esta suma de plazos posesorios es documental. Tiene que haber documentos que acrediten esa transferencia de la posesión.
Adquisición de pleno derecho, que yo opera la prescripción de pleno derecho, falta la declaración administrativa que la realiza el funcionario, en este caso el jefe de saneamiento en materia rural, ¿no? Esta es la solicitud que se presenta con todos los medios probatorios que hemos visto. Eso es un procedimiento de solicitud de parte que hemos visto, donde está descrito cada uno de los documentos, la prueba principal, la prueba complementaria y los requisitos que se exige para poder iniciar este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ya sea de forma individual, ¿no? A pedido de parte, ¿no? Muy bien. Entonces, ingresó al expediente por mesa de partes. La secretaria, al terminar la tarde, generalmente realiza su despacho y sube los expedientes al jefe de saneamiento, ¿no? Al responsable. Y a su vez, el responsable, por medio de un proveído, se lo pasa o se lo reenvía a la brigada técnico-legal, quien va a revisar los documentos. La brigada va a revisar, hacer una evaluación de toda la documentación, la parte técnica, la parte legal, y se encuentra algún detalle, alguna observación, va a emitir un oficio, por lo cual le va a dar 2 días de plazo, 2 días hábiles, para que el administrador cumpla con subsanar estas observaciones. Si subsana dentro de los 2 días, prácticamente se emite un informe positivo, de calificación positiva, para que pase a la siguiente etapa. Pero si no subsana el plazo, se emite una resolución, en este caso una resolución, declarando el abandono del procedimiento. Entonces ahí concluye el procedimiento administrativo debido a que no ha subsanado las observaciones. Muy bien, entonces, como fue positivo nuestra calificación, pasamos al tema de elaborar el diagnóstico técnico legal. Y el diagnóstico técnico legal se centra en una posición, de alguna manera, de análisis. Necesariamente para entrar al diagnóstico tengo que contar previamente con la base gráfica de propiedades que hemos indicado. Es decir, para entrar a esta etapa, yo prácticamente ya tengo mi base gráfica de propiedades implementada. Es decir, yo no podría hacer diagnóstico si no tengo una base gráfica de propiedades del gobierno regional. No lo puedo hacer en papel, no lo puedo hacer en un plano sobre la mesa, dibujando encima de una carta nacional. Tengo que tener ya un sistema, ya sea en AutoCAD, ArcGIS, ArcView, donde tenga toda la información que voy a filtrar, porque este diagnóstico me va a dar una serie de detalles, qué es lo que debo hacer. Y generalmente resaltamos dos aspectos, la parte legal y la parte técnica, ¿no? En la parte legal, la parte de derechos, hablan claramente el texto del reglamento de que el equipo técnico va a realizar una investigación registral, va a investigar los antecedentes de dominio, va a descubrir quiénes han sido los propietarios anteriores de la zona de Vegue, de Adaiguacho, donde están analizando el predio. Entonces, y va a extraer todos los antecedentes, las partidas registrales, los tomos antiguos, las fojas del registro. Las va a imprimir, las va a reproducir. Y además, otra labor que va a tener es detectar el tema de superposiciones, de que qué otros propietarios existen en esa zona, aparte del propietario privado. Pueden ser que sean otros propietarios privados o pueden que sean otros propietarios como el Estado o una comunidad campesina. Es decir, la labor del técnico, el abogado, en esta parte de derechos es prácticamente determinar registralmente qué otras propiedades existen. Pero no queda solamente con la investigación registral, queda también con la parte extrarregistral, de poder detectar todo documento que acredite derechos de propiedad no inscrito, escrituras públicas, hijuelas, testamentos, sentencias judiciales. Entonces también se está dentro de este paquete. Después de este análisis, digamos, de derechos, automáticamente viene la parte, digamos, del famoso artículo 3, ¿no? De todas las limitaciones técnicas que también están plasmadas aquí, como un poco de resaltar digamos, recomendar a la brigada que analice esos puntos muy importantes que estaban sentados en el famoso artículo 3, ¿no? Ahora, puede hacer que después de este análisis, ¿no? de propiedades o de fondos, haciendas y de limitaciones técnicas, puede hacer que el solicitante pidió, digamos, la prescripción de 10 hectáreas, pero resulta de que 2 hectáreas se encuentran sobre una zona arqueológica, ¿no? Entonces, de las 10, 2 están sobre zona arqueológica. Entonces delimitan esa área y prácticamente le quedan 8 hectáreas. Entonces, en esos casos, tiene que el administrado manifestar su voluntad de continuar con el tema de la prescripción o desistirse.
Puede ser que el administrador quiera las 10 hectáreas y tendrá que ir a la vía judicial. Pero si dice que sí, ya de las 10 solamente 8 me voy a titular, ya después veré las 2 hectáreas adicionales. Entonces, tendrá que modificar su rogatorio en ese sentido, de que solamente va a pedir la prescripción de las 8 hectáreas. Muy bien, entonces, dentro de los cánones del diagnóstico técnico legal está pues de que el certificado de búsqueda es un, digamos, elemento inicial de nuestra investigación. No equivale al diagnóstico técnico legal en sí, solamente es un documento inicial para poder hacer nuestro trabajo de investigación. Entonces, tomar como referencia que todo el contenido se vuelque en el informe de diagnóstico no es correcto, ¿no? Ahora bien, la revisión de los visores de las entidades también es correcto en el sentido de poder hacer un análisis, pero que lo que vea en el visor automáticamente lo ponga como una conclusión del diagnóstico tampoco es correcto. Es decir, ayuda al trabajo, pero no es, digamos, el trabajo en sí del diagnóstico técnico legal. El diagnóstico en sí es el análisis de toda la información, de todo el cruce de los visores, la recopilación de mapas, planos, información de títulos archivados, después ir al registro, sacar los archivados, los títulos, las partidas, los folios, toda la información registral y después todo eso plasmarlo en nuestra base gráfica de propiedades. Ese es el camino que se tiene que hacer para el diagnóstico físico legal, para poder tener actualizada nuestra base gráfica. Ya hemos dicho que el diagnóstico, su base, el corazón mismo de este proceso es la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Entonces, van a haber una serie de consideraciones dentro del tema del reglamento que van a ayudar como guía metodológicas para la elaboración del informe. El informe lo va a elaborar el técnico y el abogado. Ellos van a suscribirlo. Entonces, el reglamento lo que ha tratado de hacer es darles algunas precisiones con respecto a cómo va la primera parte, el objeto, la descripción de la situación del predio, el marco legal, la metodología que se aplica. Entonces, son, digamos, partes metodológicas del informe, ¿no? Este informe, de alguna manera, que tiene una serie de documentos que tienen que ordenarse, tienen que estar ordenados y sobre todo para poder hacer una búsqueda minuciosa sobre los antecedentes de dominio, el tema de duplicidades registrales que hemos visto y todas las limitaciones técnicas como parte, digamos, del trabajo en sí, ¿no? También ver el tema de la existencia de procesos judiciales, tema de comunidades campesinas y nativas inscritas y no inscritas y cualquier otra información relevante. Finalmente, el tema de la existencia de títulos de propiedad no inscritos también es relevante dentro de este proceso. Y al final, el informe de diagnóstico tendrá que evidenciar las conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento que se van a emplear y que se deben aplicar justamente en las siguientes etapas, ¿no? Como parte del procedimiento. Además, en el caso, de alguna manera, de zonas de selva y cejes de selva, en el diagnóstico hemos dicho siempre de que hay que hacer el estudio de suelo respectivo, el estudio agrológico, para determinar la capacidad de uso mayor del suelo, ¿no? Como parte del proceso, especialmente en gobiernos regionales que tengan las características de terrenos de selva y de cejes de selva. Muy bien, entonces vamos a adjuntar todos los documentos probatorios que definan los derechos de propiedad partida, fichas, títulos archivados para que sean el sustento de nuestro procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, porque tenemos que identificar a estos propietarios privados. Toda la información es obtenida la registral en el registro de la propiedad respectivo, para lo cual se sacan las copias, se piden los certificados digitales y toda la información de alguna manera actualizada en el catastro de SUNAR, ¿no? En la base gráfica de registral, ¿no? Donde están toda la información que vamos a consultar y sobre todo actualizada. Y también vamos a filtrar toda la información conseguida en Sunar, darle un camino para que toda esta información que estemos detectando y que no la tenga Sunar, vuelvo a repetir, que no la tenga Sunar, lo voy a ingresar en mi base gráfica de propiedades, ¿no? Del gobierno regional. Muy bien, entonces todas las entidades públicas y privadas tienen que ayudar a la formalización, entonces tienen que remitir la información que solicita el ente formalizador en este procedimiento. Entonces, con toda la información vamos a generar ¿qué? Capas gráficas, ¿no? En AutoCAD, en ArcGIS, cada capa, cada layer va a tener información y sobre eso vamos a traslapar toda nuestra información, ¿no? Y esto va a definir justamente
la parte registral, quién es el propietario, a quién se le va a emplazar, a quién se le va a notificar en el procedimiento y a quién se le va a prescribir. Y podemos encontrar sorpresas dentro de este trabajo que estamos haciendo. Sorpresas en el sentido de encontrar, estamos trabajando sobre prescripción y de pronto encontramos pues una partida registral de una comunidad campesina. Entonces, lo primero que tenemos que hacerlo en un trabajo de este tipo de diagnóstico es identificarla, dónde está ubicada. Aparentemente no está ubicada en los visores, entonces tenemos que hacer el trabajo de ubicarla. Eso se llama vectorización, ubicación, digitalización de la información para poderla plasmarla en nuestra base gráfica de propiedades, para poder determinar si continuamos o no con la formalización vía prescripción. Si nuestro polígono a prescribir está dentro de esta zona, prácticamente ya no podríamos prescribir porque se trata de una comunidad campesina inscrita. Por esa razón, el diagnóstico se basa en información registral. Hay que analizar el registro, toda la información que aparece en el registro, especialmente la histórica, y esta información va a ser capturada para ser llevada a nuestra base gráfica de propiedades. Toda la información de fichas, partidas, tomos, títulos archivados van a ser recopiladas, sistematizadas e ingresadas a la base gráfica. Al final, la información gráfica, literal, la información de campo y la registral se va a sistematizar, a analizar y vamos a tener un producto. Un producto primero en la parte gráfica, nuestra base gráfica de propiedades actualizada y en la parte, digamos, de nuestro producto final, nuestro diagnóstico físico legal de el predio que estemos analizando, ¿no? Que al final la parte importante de este informe va a ser las conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento que hemos indicado como parte medular de este procedimiento de formalización. Lo importante acá es que siempre determinar de que todos los trabajos están en continua actualización, ¿no? En mejora, ¿no? Lamentablemente este manual que se esperaba mucho en el sentido, el manual de diagnóstico físico legal expedido por el gobierno regional, expedido por el MIDAGRI, iba a ayudar mucho a los gobiernos regionales al tema de esta búsqueda de investigación. Lamentablemente este manual es muy genérico, no representa en realidad toda la experiencia concentrada para la búsqueda de información registral, más aún que la información que publicita a veces no es exacta, ¿no? Se trata de, digamos, de plasmar ideas, ideas que realmente den fuerza o fortaleza al tema de la investigación registral, pero como vemos, a veces son muy genéricos, ¿no? Este es el famoso modelo de plano temático que en realidad no me dan ninguna información, no me habla nada de cómo hacer un trabajo de investigación. En cambio, si colocamos la información de nuestra base gráfica que hemos detectado, ahí sí podemos determinar y sacar conclusiones. Si vamos a prescribir o no vamos a prescribir un área determinada. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer o realizar cuando se trabaja con un equipo técnico y sobre todo para implementar una base gráfica de propiedades. Muy bien. Entonces, terminado el diagnóstico positivo de que estamos sobre una propiedad privada, un propietario privado, vamos a hacer una inspección de campo. Esta inspección de campo va a determinar de que lo presentado por el verificador catastral, este verificador catastral, tiene que concordar justamente con el levantamiento que va a realizar el técnico de brigada, porque el técnico del gobierno regional va a tener que ir a campo también con su equipo GPS, hacer las mediciones, las comprobaciones, el abogado también va a tener que ir a campo, verificar los documentos, la prueba principal, complementaria, es decir, va a haber una verificación doble, una parte técnica y la parte legal para demostrar que los documentos presentados y los juntados realmente representan justamente lo que existente en campo, para lo cual en esta inspección va a participar, en este caso el agricultor, el administrado, su representante. Pero también es importante que participen los colindantes para evitar conflictos a futuro con respecto a este proceso de formalización, ¿no? Entonces, esta etapa, de alguna manera, es una etapa de comprobación, levantar la información y que al final, si la información que levanta el técnico es diferente, va a primar esta información de campo. Y además el técnico va a tener que levantar otra ficha catastral rural. Y esa ficha que levanta el técnico de campo del gobierno regional es la que va a primar, la que se va a juntar al expediente administrativo. Entonces, el técnico y el abogado van a elaborar sus informes, ¿no? Un informe técnico, un informe legal de toda la situación que están presentando, evidenciando,
todos los comentarios necesarios, los obtenidos en campo y de alguna manera las precisiones de las personas que están participando en este proceso de formalización, vía pedido de parte, prescripción adquisitiva, ¿no? Entonces se va a emitir un informe técnico, un informe legal, documentado con toda la documentación. Generalmente va anexado a un file, un folder Manila, donde está toda la información de cada uno de los documentos presentados por el administrado, ¿no? Y también se va a elaborar la información gráfica. Va a elaborarse el certificado de información catastral con los datos levantados por el técnico, ¿no? El técnico de campo. Por supuesto que esta información ya se subió al SCR, al sistema catastral rural, para que quede fija en el sistema y se pueda de alguna manera obtener del sistema e imprimir los certificados si fuera necesario dentro del proceso, ¿no? Además, si hay temas de remanente, hemos dicho, ¿no? Se van a elaborar también plano, información gráfica y planos complementarios para el tema de los planos de remanente, si se necesitara en el momento de la presentación de los expedientes al registro de predios. Se va con esta documentación, el equipo técnico de campo, el abogado y el técnico que está trabajando este expediente a pedido de parte, elabora documentación, presenta sus informes, toda la documentación en un file de palanca y esta información es derivada en su totalidad al abogado calificador. Este abogado calificador es un abogado totalmente diferente al abogado de campo. Este no es el abogado de campo. El abogado de campo cumplió su función y acá pasa al abogado calificador, que tiene que ser necesariamente un abogado totalmente diferente e imparcial con respecto a realizar el tema de la calificación. Entonces, este abogado calificador va a revisar la parte técnica, la parte legal, que se haya cumplido con todos los requisitos para el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, que cumpla todos los requisitos, ¿no? Entonces, la finalidad de este abogado calificador es determinar si este poseedor, ¿no? Este agricultor cumple con todos los requisitos para acceder al tema de la titulación vía prescripción adquisitiva de dominio. Al final de esta evaluación, el abogado calificador va a emitir un informe en que diga la procedencia, o termine la procedencia de continuar el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Puede ser de que en esta calificación sea negativa, por ejemplo, los documentos presentados como prueba principal o complemento no acrediten, digamos, una convicción al calificador, prácticamente se declarará la improcedencia, ¿no? Se declarará como no apto en este procedimiento. Pero si todo está de acuerdo, todo de alguna manera está conforme, el calificador va a emitir un informe positivo, declarado como apto para adquirir este predio por prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, como ya ha sido declarado apto, es de alguna manera importante haber identificado en el informe al propietario privado, ¿no? ¿A quién se le va a notificar? ¿A quién se le va a emplazar? ¿A quién se le va a prescribir? Se supone que esta persona, este titular puede ser una persona natural o jurídica, ¿no? Entonces, digamos que el propietario del terreno matriz es la Compañía Agrícola San Antonio, ¿no? Compañía Agrícola San Antonio, inscrita en el tomo, en la ficha 1111 de propiedad, ¿no? Entonces, Compañía San Antonio es el propietario. En consecuencia, en esta partida 1111, que tiene 100 hectáreas, se va a anotar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio de un área de 10 hectáreas, de las 100, 10 hectáreas. Quiere decir que al propietario le van a quedar 90 hectáreas si se prescribe. Pero en esta partida de la partida 11-11-11 de la Compañía San Antonio, Compañía Agrícola San Antonio, se va a anotar el procedimiento de prescripción. Ahí está la publicidad. Ahí es donde se va a mandar el tema de la solicitud y el certificado de información catastral del plano con respecto a la prescripción que se está haciendo, ¿no? Como especie de publicidad. Aún no se notifica al propietario, solamente se está haciendo la anotación preventiva en la partida registral. No estamos creando una partida, ya la partida existe. Es la partida 1111 de propiedad y ahí se está anotando el procedimiento de prescripción. Y eso es de alguna manera una de las etapas importantes, anotar en la partida del propietario privado a quién se le va a prescribir. Muy bien.
Y una vez que anotemos, se haga la notificación, se saca copia del asiento respectivo, se adjunta al expediente administrativo, ya se cumplió con el tema de de la anotación preventiva. Entonces, pasaremos ahora, la siguiente etapa, a notificar al propietario y a los terceros. Entonces, tenemos que identificar la dirección de la Compañía Agrícola San Antonio. Entonces, vamos al portal de SUNAT y ahí aparece, ¿no? Calle Real 553, Huacho. Listo, ya tenemos la dirección. Entonces, tenemos que notificar vía un oficio a este propietario privado, en este caso la Compañía San Antonio, ¿no? Entonces tenemos que hacer una notificación directa en su domicilio. Y además, si hubiera en la partida registral de la Compañía Agrícola San Antonio, la 111111, habría una hipoteca en banco de crédito, también tendremos que notificar al banco de crédito como titular. Entonces tenemos que notificar a terceros, aquellos de cargas y gravámenes. Entonces, esta notificación, digamos que surte efecto para poder detectar y sobre todo darle publicidad al tema de la prescripción. Es importante poderla realizar conforme a las especificaciones técnicas, especialmente el tema del domicilio cierto, ¿no? Un domicilio presente y cierto. Además, se va a hacer la publicación del cartel. Se va a pegar en el predio que se va a prescribir un cartel donde se va a indicar de que hay un procedimiento de prescripción por un plazo de 7 días. El día 1 de publicación se va a levantar un acta indicando de que se ha iniciado a contar el plazo de los 7 días, ¿no? Para tener constancia del acta. Entonces, una vez terminado el tema de las publicaciones, terminado el plazo de los 7 días, más las notificaciones, el plazo de notificación, va a haber un plazo de 10 días hábiles después de la notificación para que el propietario o terceros, este propietario privado o terceros, se puedan oponer al procedimiento, presentar su oposición, ¿no? Esta es la notificación por cartel que se pega en el predio para dar publicidad con respecto al procedimiento de prescripción. Entonces, dentro de los 10 días se puede presentar la oposición. Lo puede presentar el propietario o terceros, para lo cual en la oposición tiene que estar redactado claramente, pues, por qué razón se opone el propietario. Tiene que haber una justificación, una razón, y esta razón va a ser evaluado por el jefe de saneamiento rural. No porque presenta una oposición, automáticamente el jefe del gobierno regional de saneamiento se va a inhibir, ¿no? Es decir, se va a desconocer el caso, no, va a tenerlo que resolver como si fuera pues un juez. Entonces, esta oposición va a ser, los documentos remitidos y la oposición al escrito va a ser comunicada a la otra parte también, el procedimiento lo indica, va a ser comunicada al posesionario que está pidiendo la prescripción para que también presente su escrito, ¿no? Indicar que si esos argumentos son ciertos, son falsos, etcétera, ¿no? Entonces hay una función de notificar también a la otra parte para que al último pueda resolver, ¿no? El jefe de saneamiento rural, ya sea a favor, ya siendo declarando la improcedencia o la procedencia de esta oposición. Muy bien, entonces, si es resuelta la oposición, por supuesto que la oposición puede ser apelada, ¿no? Puede apelarse en una instancia administrativa. Pero si no hay, no presentan a este tema de la oposición, o si es declarada improcedente y no es apelada, automáticamente se emite la resolución, por el cual se declara la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio a favor del administrado, de este agricultor, de este poseedor, ¿no? Y también se ordena el tema de la emisión del certificado de declaración de la propiedad, que es el título de propiedad, y la emisión del certificado de información catastral, ¿no? Es decir, los dos documentos que van a mérito a la inscripción son el certificado de información catastral, que es el título de propiedad de materia rural, y el certificado de información catastral. Son dos documentos diferentes, uno la parte legal, el título, y otro la parte técnica, el certificado de información catastral. Por supuesto que esta resolución que se publique en el Diario Oficial del Peruano va a tener un plazo de 15 días para que también el propietario pueda apelar si lo cree conveniente. Si apela, sube a segunda instancia administrativa. Es decir, eso ya lo ve el superior jerárquico del mismo gobierno regional. Ya tendrán que determinar cada gobierno regional quién es la segunda instancia administrativa para que pueda ver o revisar este caso. Entonces, de todas maneras, va en tema de una apelación. Terminada la apelación, ¿no? Y de alguna manera se le da la razón al administrado, se declara improcedente la apelación, todavía le queda una opción
al propietario privado de presentar un contencioso administrativo e irse a la vía judicial. Pero eso ya es un derecho que le asiste al propietario privado. Entonces, se emite la resolución, esta se da la publicidad por 15 días, puede apelar y si no apela, de alguna manera ya que todo quedaría como un acto administrativo firme, ¿no? Cosa decidida en la vía administrativa y eso permite que el ente formalizador en materia rural presente a la SUNAR, al registro público, el oficio, el certificado de declaración de propiedad, que es el título de propiedad, el archivo digital de los polígonos, de los predios del predio que se va a formalizar, y el certificado de información catastral, que es el plano, ¿no? Para efecto de realizar el tema de la prescripción adquisitiva de dominio e inscribirla en el registro de la propiedad. Si lo cree conveniente el registro, exigirá planos de remanente de la independización o algún plano adicional para precisar las áreas son materia de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Es decir, esta es la etapa, digamos, de la presentación del título, de la calificación en registros públicos y de la inscripción. Al final de la inscripción, el agricultor va a tener un título debidamente inscrito. Quiere decir que en el ejemplo que hemos puesto, la Compañía Agrícola San Antonio, que tenía 100 hectáreas y el posesionario solicita 10 hectáreas de las 100, consecuencia, si se prescribe esa área, al propietario privado le va a quedar 90 hectáreas como remanente y 10 hectáreas se van a independizar en otra partida. Si la partida matriz era 11, 11, 11, la partida independizada podría ser 12, 12, 12. Es como un área independizada que se extrae del predio matriz y se transfiere a favor del administrado, ¿no? Juan Gutiérrez Sánchez. Y ahí prácticamente terminaría el procedimiento de prescripción vía declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio como parte de los procedimientos de formalización. Y este es el certificado registrado de la declaración de propiedad rural por prescripción adquisitiva de dominio. Este es el famoso título de propiedad que se inscribe en el registro de la propiedad, ¿no? En el registro de predios, ¿no? Para justamente concluir con el proceso de formalización. Muy bien, señores, hasta aquí hemos terminado la exposición y pasamos, digamos, ahora a la ronda de las preguntas. Muy bien, hay una primera pregunta que es de Samsung. Active su micrófono, por favor, para la primera pregunta. Active su micrófono, Samsung. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas ¿Cómo noches. está, doctor? Gracias por su respuesta. Le comento un caso. Eh, Se realiza la compra de un predio rural, o rústico, perdón, ¿no? Bueno, el comprador y vendedor realizan un acto de compra-venta en un juez de paz, ¿no? Entonces, este acto no se regulariza ante notario público, sino por mucho tiempo se continúa con con esta compraventa. Con el paso del tiempo fallece el vendedor. Ya estamos hablando de de un predio que tiene que está inscrito en registros públicos. Entonces, fallece el vendedor, ¿no? Y bueno, eh, la pregunta sería, en este caso, ¿también puede proceder la prescripción adquisitiva de dominio? Sí, puede proceder la prescripción adquisitiva de dominio porque directamente el documento del juez de paz no es el idóneo para el tema de la transferencia. Necesariamente es por escritura pública. Tendría que haberse ido al notario, primero una minuta, ir al notario, que es el competente en la jurisdicción, y él es el encargado del tema de las transferencias de propiedad. Lo que ha hecho el juez de paz en realidad es una transferencia de posesión, en realidad, de posesión o es una transferencia de propiedad, pero imperfecta, ¿no? Que no tiene Ujú. efecto jurídico, porque si yo lo llevo Claro. ese documento al Poder Judicial, el juez me lo va a rechazar, debido a que no tiene la formalidad, ¿no? Entonces yo podría presentar mis documentos de posesión y pedir pues el tema de la prescripción contra el propietario registral, no habría ningún inconveniente.
Ya, muy bien, doctor. Muchas Ok, gracias. gracias. Hasta luego. ¿Qué más sigue, por favor? Gonzalo, Gonzalo, Mateo, Gonzalo, ¿no está Gonzalo? Si no, Nancy, por favor. Nancy, buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, Sí, la consulta es la siguiente. He escuchado atentamente todo el procedimiento de prescripción adquisitiva a cargo del gobierno regional. ¿Cuál sería la diferencia sustancial entre realizarlo vía el gobierno regional en comparación de realizarlo mediante el Poder Judicial? muy bien. El primer tema es el costo. Se supone que hay un costos que hay que pagar por el TUPA para el tema de la prescripción, ¿no? Que están ya definidos, ¿no? Ya de alguna manera podrías tú calcular según el TUPA cuánto te va a costar hacer una prescripción, según los costos establecidos, aparte del tema de la contratación en este caso el verificador catastral, más o menos tú ya vas a saber cuánto te cuesta. En cambio, en el Poder Judicial, si bien es cierto, los costos son las tasas judiciales que vas a pagar, el tema es el tiempo, el tiempo. Un proceso judicial de prescripción en el Poder Judicial te puede llevar entre 5 a 8 años, más o menos. No es inmediato, debido a la carga procesal que tienen los jueces y sobre todo el tema de los medios probatorios, ¿no? A veces si tienes al propietario ya definido, va a haber una litis, ahí van a agenciar pruebas y se va a hacer muy extenso. Aparte que tienes que pagar un abogado y tienes que mantener esos 8 años, ¿no? Y eso tendrías que valorarlo. Yo siempre prefiero la vía administrativa, aún pague los derechos de Tupa, es mucho más célere, más rápido, tiene mayor amplitud el tema de la decisión que tome el jefe de saneamiento como un juez, pero es más amplio su criterio, pues es un criterio técnico. Entonces yo preferiría ir a la vía, a la vía administrativa. De acuerdo, doctor. Ok, ¿Ya? gracias. Correcto. Ok, listo. ¿Quién sigue, por favor? Vicente. Vicente. Vicente, active su micrófono. Sí, buenas Doctor, noches, buenas Vicente. noches. Sí, buenas Gracias noches. por habilitarme. Eh, Tengo una comunidad campesina eh, donde se ha creado centros poblados, asimismo también una zona urbana. ¿Cuál sería el procedimiento para la formalización de propiedad de los terrenos de esa comunidad? Gracias. Ya, la formalización solamente se realiza sobre terrenos urbanos, no sobre terrenos rústicos en principio. Los terrenos urbanos que están en posesión de estos terrenos comunales antes del 31 de diciembre de 2015 son materia de saneamiento físico legal según la última norma, para lo cual se hace un trámite ante el Ministerio de Cultura solicitando una constancia, digamos, un pronunciamiento del Ministerio de Cultura indicando de que no se trata de terrenos ancestrales ni terrenos de alguna manera originarios, ¿no? Con esa constancia ya se tiene todo el camino para que, en este caso, la municipalidad provincial o distrital o COFOPRI pueda realizar la desmembración del terreno comunal y titular a las personas que viven en el centro poblado. Solamente, y vuelvo a repetir, solamente a los lotes de vivienda, lotes que tengan configuración urbana. Los predios rústicos que se encuentran dentro de comunidades no se pueden formalizar bajo este procedimiento. No hay marco legal para eso. Correcto. Solamente los de carácter urbano. Muy bien. ¿Quién más sigue, por favor? Sí, doctor, gracias. Ya. También se ha visto de que esta comunidad campesina, eh, si bien es cierto, cuando se constituyó, se dijo que tiene una área de 20.000 hectáreas, pero no se tiene documentación. ¿Qué se podía hacer en ese lado para la formalización de la propiedad de terreno comunal? Bueno, los terrenos comunales, para su formalización,
están contemplados en la ley 24657, ¿no? Y para lo cual, en este caso, el representante de la comunidad, su junta directiva, tiene que presentar su solicitud al gobierno regional, pidiendo el tema del deslinde y titulación de esta comunidad campesina. Entonces, los equipos técnicos, los abogados y los técnicos encargados de la formalización de comunidades campesinas van a realizar el procedimiento de deslinde y titulación. Y al final del procedimiento le va a entregar su título de propiedad, ¿no? En este caso, pues, a la comunidad campesina, ¿no? Este derecho de propiedad va a estar representado en una partida registral donde se reconozcan sus derechos, ¿no? Que ocupan, los terrenos que ocupan este terreno comunal. ¿Correcto? Muy bien. Ok, listo. ¿Quién sigue, por favor? Michelle. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, pues, bueno, antes de mi intervención quisiera darle gracias, ¿no?, al equipo técnico que permite que las personas participen de forma gratuita y también a su persona por absolver nuestras dudas. Muchas gracias. Doctor, tengo una consulta que hacerle acerca de un terreno, ¿no?, que se encuentra dentro de un espacio cedido por la reforma agraria. En este caso fue una cooperativa quien cedió a la Dirección de Agricultura aquí en Huánuco, ¿no? Al inicio el terreno era agrícola, ¿no? Pero con el crecimiento de la ciudad fue exponencial. Actualmente ya se encuentra en una zona ya de expansión urbana, ¿no? Ahora, es la zona que ya es de expansión urbana, ya vienen habitando ya las personas, han hecho sus construcciones, han hecho una lotización dentro de su propio comité, ¿no? Pero sin embargo la Dirección de Agricultura no ha intervenido hasta el momento. Le hablo del año 98, que hasta el momento las personas han empezado a habitar y ya han hecho con la dio sus construcciones. En este caso, ¿qué procedimiento tendríamos que seguir para llegar a la titulación? Muy bien. Muchas Ahí gracias. están configurando una posesión informal, un centro poblado, una posesión informal. Lo que cabe en este supuesto es de que si las personas tienen ya una condición de vivienda, ¿no? O el uso de vivienda, independientemente de la zona que sea rural, pero ya tienen construcciones, viviendas, tienen pues una antigüedad antes del 2021 que indica la norma. Estas personas organizándose pueden presentar su solicitud, ya sea a la municipalidad distrital, la provincial o a COFOPRI, pidiendo la formalización, ¿no? Una vez que cualquiera de estas entidades tome competencia, va a realizar todos los estudios técnicos, legales y al final del procedimiento los va a titular. Le va a entregar un título de propiedad solamente a aquellos que estén ocupando predios urbanos, aquellos que tengan viviendas, ¿no? Si hay dentro de esta zona predios que tienen naturaleza rural, no los va a titular porque COFOPRI no es competente, solamente a las viviendas. Entonces, eso es un procedimiento gratuito que se realiza para poder beneficiar a las personas que están en posesión de estos terrenos. ¿Correcto? Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién sigue, Julio? Sí, buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos también. Yo quería consultarle algo a manera de exposición acerca de lo que ocurrió en el Parque Arqueológico Arracha, acá en el Cusco. Ujú, Sucede que usted habló dentro de la presentación del día de hoy acerca de una delimitación, poniendo un ejemplo de 10 hectáreas y dos correspondía a un área cultural, a un ujú, sitio o zona arqueológica. Y habló un tema de la delimitación, que se tiene ujú. que hacer esa delimitación. Concretamente, mi pregunta era la delimitación de la zona arqueológica en sí para este procedimiento de titulación a través de los gobiernos regionales o locales, lo que corresponda. ¿Lo realiza el Ministerio de Cultura o lo tiene que hacer el administrado? Esa No, es mi pregunta. claro, muy buena tu pregunta. En este supuesto lo tiene que realizar, en este caso, el ente formalizador. En este caso lo va a realizar pues el gobierno regional, quien va a agenciarse de todos estos elementos de estas bases gráficas donde determine justamente el tema de zonas arqueológicas. Como sabes, el tema de la determinación de los polígonos de influencia de las zonas arqueológicas son aprobados con resoluciones administrativas. Correcto. Solamente ver los visores del Ministerio de Cultura, no, esos visores, como he dicho, no están actualizados, motivo por el cual
tiene que haber un pronunciamiento, una resolución por la cual defina cuál es ese polígono y esas áreas superpuestas no pueden ser tocadas, no pueden ser formalizadas, tendrán que ser excluidas, para lo cual ese análisis espacial se hace en la base gráfica del gobierno regional en mérito a los planos, resolución e información técnica que proporciona el Ministerio de Cultura. Correcto. Ahora, si en el supuesto caso, y muy buena tu pregunta, hubiera detectado en campo el técnico que fue a campo y a medir, detecte un montículo arqueológico, una huaca, va a tener que en el procedimiento pedir información complementaria y si no la tiene, va a tener que pedir que se haga un rescate y ahí hay dos temas. Generalmente el tema del diagnóstico determina la limitante, pero no necesariamente indica que el gobierno regional tenga que hacer o ejecutar el tema digamos, de la determinación de la zona arqueológica. Ahí se acostumbra de que el administrado solicita un CIRA, correcto, como el tema de formalización de riesgos habilitados. Entonces, solicitando el CIRA ya va a determinarse exactamente cuál es la amplitud de esa zona arqueológica y para poder descartarla y poder solamente formalizar el área que no esté superpuesta. Correcto. Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Víctor. ¿Quién sigue, por favor? Doctor, Sí, buenas Víctor, noches. buenas noches. Sí, Doctor, buenas noches, buenas Víctor. noches. Buenas noches. Mi pregunta tenemos una propiedad, hay una propiedad que queremos prescribir, pero la propiedad se encuentra dentro de dos regiones, cruza el límite departamental entre regiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer ahí la prescripción Bueno, de la pero permeabilidad? claro, es una sola partida registral. Una sola partida registral. Claro, el problema es este, ¿no? ¿Quién tendría la Mayor competencia? cantidad. ¿Un gobierno regional u otro, ¿no? Muy buena Sí, pregunta. A así ver, es. yo preferiría tocarlo, primero tenemos que ver la parte registral. ¿Esa partida dónde está inscrita? ¿En qué jurisdicción? Para poder primero saber la competencia de la oficina zonal, porque tú sabes que hay partidas que están agarrando dos o tres regiones. Entonces hay que ver qué oficina zonal o qué oficina registral lo tiene bajo cargo. Esa es la primera pregunta. Entonces eso tengo que hacerlo en consulta. Y lo segundo es que si está en, digamos, mitad, 50 por 50 en un gobierno regional y el otro, tendría que hacer dos procedimientos, pues. En una parte al gobierno regional, por ejemplo, de Cusco, ¿no? Que está una parte del 50%, en el gobierno regional una primera parte de la prescripción, y en el otro gobierno regional, digamos, de Ayacucho, no sé si es colindante o si es colindante a Cusco, que esté en la otra parte, entonces hacer el otro procedimiento, ¿no? Un 50% de un lado y el otro, y después ya ser titular de las dos áreas, ¿no? En diferente gobierno regional. Porque un gobierno regional no podría tomar competencias del otro lugar, ¿no? No es su jurisdicción. Pues podría trabajarlo por sectores. Correcto. ¿Quién sigue? ¿Alfredo? Doctor, buenas Sí, noches. sí, buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar agradecerle, doctor, por compartir sus conocimientos, Gracias. bastante amplios, por cierto, en el tema. Doctor, le comento un caso. Hay un adjudicatario de reforma agraria quien inscribe su propiedad en el año 1980 y algo. Posteriormente llega el expert, como no se hacía diagnóstico en ese entonces, vuelve a titular el mismo predio y entrega un título de propiedad en el 2002, más o menos. Posteriormente, este propietario hace la transferencia vía escritura pública a un tercero y al momento de ingresar la escritura al registro, ¿no? Se indica que como antecedente, por cierto, en la escritura, el título de 1980, ¿no? Ujú. Y encuentran en la base gráfica que existe otro título de propiedad. En este caso, doctor, el propietario, el que vendió ya falleció y bueno, las personas, los sucesores no tienen interés en poder hacer una aclaratoria. ¿Cuál sería la recomendación en todo caso a seguir? ¿Qué procedimiento podríamos seguir para poder formalizar en este caso este predio?
A ver, no me cortes el micrófono, por favor. Aclárame el tema. Me dices que hay una partida primigenia que se inscribió en el año 80, ¿no? Del primer adjudicatario, ¿correcto? Su Así partida es, inicial. así es. Y después vino el SPET y encima de esa propiedad tituló con la 667, seguro, una Ah, inmatriculación, ¿correcto? al mismo adjudicatario, sí, Al así mismo. es. Ah, ya. Sí, al mismo. Tiene dos partidas el adjudicatario. Así es. Así es. Ya, muy bien. Ahora, el adjudicatario inicial, digamos, Juan Pérez, que se tituló en el 80, digamos, y en el 90 se tituló, tiene dos títulos. Ujú. Entonces, él le vende a Arturo, digamos, le vende a Arturo Ah, una parte o la totalidad. la totalidad del predio, Ya, la totalidad del predio, con una escritura pública, ¿no? con una escritura pública donde se indica como antecedente la inscripción del 80, De la antigua, de la más antigua. la, la más antigua. Ya, ¿y por qué la está observando registro? Porque independientemente de que exista superposición entre una partida y otra, estas partidas son independientes. Mientras no estén cerradas, cada una tiene vida propia. Entonces no le pueden Efectivamente, observar. Salvo que... efectivamente. sa- ¿Qué es lo que hace el registrador? Ujú. Observa e indica que no se puede hacer la inscripción porque ha detectado una partida registral a nombre del mismo titular, pero que él no puede determinar que se trata del mismo predio. No lo pasa a catastro, solamente él saca la observación y lo declara improcedente el Ya, procedimiento de cambio de titularidad. Ajá. perfecto. A ver, vamos por partes. Si el señor, el título del 80 no tenía plano y es, digamos, vamos a poner un número, 10 hectáreas, ¿ya? 10 hectáreas. Ujú. Y la segunda, la intervención del segundo momento cuando vende tiene 8 hectáreas, que ya el PETI sí tiene plano del título archivado, pero el primero no tenía. Y si él, por ejemplo, me vendió a mí en el año 80 las 10 hectáreas, no necesito presentar plano, no necesito presentar ubicación, porque me está vendiendo la totalidad del predio. Consecuencia, Así es. si esta escritura no tiene ninguna deficiencia técnica, tiene que inscribirse. Entonces, yo lo que te recomiendo es que vuelvas a presentar el título y si te vuelvo a observar por duplicidad o porque no tiene plano, tú apela al tribunal y el tribunal te va a dar la razón, porque no es ninguna limitante. Primero, el tema de la duplicidad. Y segundo, que no necesitas presentar planos porque te está vendiendo la totalidad del predio. O sea, solamente es una transferencia de propiedad. Y como no tiene Así es. ninguna deficiencia, la escritura es concreta y clara que te dice que te vende todo el área, no hay ningún problema para que te escriba la titularidad. No, yo no le Claro. veo ningún problema. El problema, doctor, como ahora sabe con la nueva ley de notariado, quienes Ujú. presentan los títulos es el notario. El notario, Entonces, claro. y el notario no quiere ingresar, digamos, un documento, un escrito de apelación. Entonces, ¿cómo podría proceder? El propietario Ah, podría, en este caso, no, de manera personal. es el presentante de título. El problema que ahí viene es coordinar con lo que pasa es que el notario a veces no quiere hacer la apelación. Es cuestión que Así es. tú lo hagas con otro abogado y digamos, se lo entregues cuando lo observan, lo presenten ahí el secretario del notario y lo eleven. El notario no te va a hacer la apelación, pues. Tú tienes que hacerlo con otro abogado, un abogado Ya, especialista, te hace la apelación, apela, le das al notario para que él lo presente, como ya está redactado, solamente lo ingresa, y ni lo va a ingresar el notario porque lo ingresa el asistente, es el claro, presentante del asistente. Él lo va a claro. presentar y ya pues va. Ya, doctor, en este caso, se inscribe con el antecedente, digamos, en la Ah, primigenia, la más en la, antigua. primi- en la Luego, luego, primigenia. tendrí- luego tendría que solicitar el cierre de partidas, eso lo puede hacer ya de Así, manera personal, ¿cierto? Con el así es. titular. Ya Perfecto. siendo no, lo que pasa es que, claro, ya tú vas a ser propietario del primer predio. Entonces, al Sí, segundo predio lo cierras. Como no va a haber oposición, lo cierras. Y solamente quedaría perfecto, la partida más antigua. claro. Ya. Bueno, el problema es aquí el notario nada más. Ya, doctor, muchas Sí. gracias. Ahora, si el notario no quiere hacerlo, vas a tenerlo que hacer vía judicial, no te queda otra. Sí, Sí, efectivamente. Ya, así es. ya, doctor, muchas Ya, gracias. listo. Muy amable. Gracias. Hasta luego. ¿Quién sigue, por favor? Jonel. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Jonel. Sí. Sí, profesor, este es un caso, el caso es el siguiente. Hay son 9 hermanos que quieren, en este caso, regularizar el tema de título de una zona rural en la cual ellos, tienen un documento de un fiduciario, agrimensor, donde señala que la extensión que le dejan
en este caso los padres, es de 21 hectáreas. Pero no han tenido ellos, digamos, dejaron 5 años, las tierras no tuvieron la posesión como tal, pero los familiares a los ahorradores, digamos que han conservado, digamos, la posesión como tal, ¿no? Pero justo revisando los documentos del catastro en el SICAR, figura ya un catastro justo de ese perímetro, pero no es una dimensión menor, son algo de 5 hectáreas nada más. Ujú. Entonces, la consulta acá sería, ¿cuál sería el procedimiento en este caso, si es que podrían ellos, con ese documento de fiduciario agrimensor, buscar la posibilidad de titular todas esas hectáreas, o solamente en base al catastro que está en el SICAR, por ahí comenzar a poder conseguir la titulación de esas hectáreas nada más. Ya, no me cortes, por favor, Jonel. Una Ujú. consulta. ¿Estos 9 hermanos tienen la posesión física de esas 21 hectáreas o no? El de las 21 hectáreas las tienen actualmente. Sí. Es decir, están realizando actividad agropecuaria, cultivan, hacen De las 21 animales. hectáreas, no, solo están 4 hectáreas, 5 hectáreas nomás están Ya, utilizando. ya. Entonces tienes que empezar por esas 4 hectáreas, las cultivables. Ya. Es decir, lo tienes que hacer por bloques. Primero vas a ganar la titularidad de esas 4 hectáreas como si su posesión es anterior antes del 2020, tendrás que presentar un procedimiento a pedido de parte de ganar esas 4 hectáreas por la actividad agropecuaria que tienen que estar haciendo ante el gobierno regional para titular esas 4 hectáreas primero, ¿correcto? Entonces Ok. tramitas ante el gobierno regional y al último el gobierno regional te va a dar el título de las 4 hectáreas a favor de los 9 hermanos. Ya. Y con respecto a las otras áreas, las 17 hectáreas que están ocupando pero Ujú. que no tienen esa actividad agropecuaria, vas a tener que solicitar pues vía una prescripción, pero irte a la vía judicial. Correcto. Adjuntando los documentos probatorios de antigüedad, el tema del plazo y los documentos que me estás indicando. Entonces ya es un tema judicial para poder ganar la titularidad. Es una forma. U otra forma es adquirir ese predio, ¿no? Vía adjudicación, pero tendrías que someterlo al tema de compra, pero al valor comercial. Vas a tener que tramitarlo ante el SBN, ¿no? En todo caso, si quieren adquirir esas 17 hectáreas. Ya es una elección que tendrán que decidir. El problema es analizar bien los medios probatorios que tengas para poder aplicar el tema de la prescripción judicial. Es un tema muy cerrado, habría que analizar el caso específico, el tema de la posesión, si cumplen con los requisitos para poder presentar. Si no, el tema de la adjudicación con la SBN de las 17 hectáreas restantes. ¿Correcto? Y en este caso, solo profesor, para entender Ujú, bien, en este caso de estas 4 hectáreas que le digo que sí están ujú. trabajando, está dentro del catastro que figura en el SICAR, que son 6 hectáreas. Se tiene esa información del catastro, ¿no? Que son No, 6 no, no, hectáreas no hay y... problema, no hay problema. Aún tengas 10 hectáreas ahí, no hay problema porque lo que va a valer es cuando van a ir a campo y medir. Eso es lo que va a valer, ¿correcto? Ah, ok. Es decir, Y, y, el- lo nuevo que vas a levantar con tu técnico es lo que va a valer y lo que te van a titular, ¿correcto? y la consulta ahí, profesor, el único documento que tiene ahí la familia es he visto es el documento de un fiduciario agrimensor, Ya, pero tiene la particularidad que firma el año 87, señala que la firma es del año 1987, pero la división que hace de los terrenos lo cotiza en soles, pero en soles recién se habla en el año 90. sí, pues. Este, y ahí un poco la interrogante que surge, ¿no? O sea, porque es el único documento que tienen, digamos, tienen la posesión desde el año 60, pero el único documento han estado pagando, sí, tributos hasta hace 10 años Sí, en la suficiente. municipalidad. Suficiente con esos tributos. No, 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 no jales a mucha antigüedad, solamente lo último. Con tal que acredites la posesión antes del 2020, suficiente para Ok, poder adjudicarte. No te preocupes. ¿Correcto? ok, profesor. Muy bien, Muchas gracias. señores. Hemos terminado con la clase de hoy. Tengo que entrar a otra clase. Por mi parte, muy agradecido a todos. Hacen muy buenas preguntas, muy buenos casos que se han presentado y hemos desarrollado. Y bueno, pues los invito a la próxima clase. No se olviden, la próxima clase para poder desarrollar otro tema y también conversar, debatirlo y así un poco aprender de todo, ¿no? No tanto que quede en la parte teórica como
como otras cosas, sino que veamos la parte práctica, ¿no? La casuística ayuda mucho a entender estos procedimientos de formalización. Por mi parte, muchas gracias. Hasta la próxima clase. Muy agradecido.